Ahí sí. Ahí. Hola. Hola. ¿Se escucha? ¿No? Hola. Ya, hola, buena. Estamos acá en un nuevo capítulo, el tercero de El Mejor País de Chile. El mejor país de Chile. Acá estamos con una invitada, cabrón. Chile. Tenemos el primer invitado. Sí, Esto ya está avanzando a niveles Sí. exponenciales. Oye, ojo, Sí. es una suscriptora que nos escuchó. Ya, Sí. porque estoy viendo. Es una suscriptora que nos escuchó y dijo, no, bueno, yo tengo que estar con los cabros, bueno, y vamos a hacer aquí algo de... Vamos a ¿Cómo poner sería esto? Como las cuotas de radio, género. Vamos a claro. poner las cuotas de Las género. cuotas de género, La tenemos cuota una de invitada. Sí. Acá con Valentina. Valentina, preséntate a nuestros 30 oyentes. Hola chicos, chiques, Chiques. chicas, a todos los oyentes. Sí. Este nuevo programa, el tercer programa, esperaremos que esté bueno y que a todos les agrade lo que vamos a conversar en Sí. esta tertulia. Sí, tenemos harto que hablar, ¿no? Sí. Oye, todo esto, ¿cómo han estado por dentro de todo esto? Igual ha pasado una semana que nos vimos. Sí. ¿Bien? Como una semana Sí, exacta. exactamente una semana. Más o Oye, menos. sí, bueno, qué bien. Ha pasado de todo. Ha pasado No, todo. esa es una semana sumamente noticiosa, que por no decirlo menos. Sí, han pasado hartas cosas. Acontecida. Acontecidas. Y eso, pues, ni nada que decir en esta No, introducción, todo bien, tranquilo, todo bien, puta, todo bien. debo reconocer de que igual en un día estaba con muchas ganas de practicar deporte y me estaba terrible desmotivado por la vida y toda la cuestión, pero de repente un día que me levanto a ir al baño a las 8:30 de la mañana del jueves y veo ese trote tan majestuoso nivel Hal Wilkinson en Malcolm de Evelyn Matei, weón, Claro. que fue algo que verdaderamente inspirador, así como Evelyn Matei debería llevar la antorcha olímpica, weón, Sí, a bueno, los Juegos Olímpicos de como Tokio. mínimo, Sí. Ahí está nuestro primer tema. La nueva ministra del deporte. La ministra del deporte, sacar a esa buena ordinaria, De la weón. Cecilia Pérez. De Cecilia Pérez, weón. Chacha, weón. Sí, po. Una persona que debe tener poco conocimiento de deporte, y metemos a la Matei, y por último corre más que yo. Probablemente si la Matei hubiese sido ministro del deporte de la Copa Libertadores se hubiese jugado acá. Sí. Hubiese podido que se haya jugado, no sé, en el estadio de la Cisterna. Claro. No, y bien por ella, pues, ¿y usted qué le llamó la atención aparte del video de lo gracioso? A mí me llamó la atención su resistencia, weón. Yo Sí. corro la mitad de ella, me da un infarto al toque. Ay, va, po, Era weón. chico. No, Sí. y corría y le decía a usted son ridículos o algo así. Iba peleando con los... Iba peleando con los periodistas de CNN y Chilevisión, que prácticamente... Mientras ella corriendo, Sí. weón. Y no sé si se dieron cuenta que los periodistas podrían haber sido sus hijos. Sí, po. Y era más veloz que Y eran más veloz. Y aparte de ser más veloz ella, no la podían alcanzar, po, weón. Y no la entrevistaron. Y no Y la lo más entrevistaron. gra- y Y lo más- lo logró. Y lo más gracioso de todo es que antes que empezar a hablar con él Matei, el loco que está como hablando, le dio la palabra en el contacto, así cuando están grabando la noticia, culiada. Me dio mucha risa porque vos como que se decía, oye, si la loca me agarró a chuchá, así como que si lo hubiese retado a la mamá, así era como terrible triste, así. Así, me retó mi mami, la mami Matei me retó. Claro, así. Igual fue cuático y la cantidad de memes y cómo se tomó ella se lo tomó con humor, porque el humor que tuvo ella para tomárselo al otro día. esto no Fue me cuático. Es que no le queda otra. Cero. Es que no le queda otra también, pues. Pero es que hay gente que no aprende, pues, Sí, weón. Eso como sí. Aparte que el amigo también, Carol Dance. aparte que la Evelyn Matei está clara de que al final el grueso hay un sector importante de los vecinos de Providencia, si es que ella por ejemplo está pensando en la reelección, que ya no es el viejo momio que vota por la B, pues ahora es como el hijo o el nieto que es un hipster progre. Ya Matei corre, ya de. Claro, pues, entonces Sí. necesita igual necesita también hacerle la gracia a ese público, pues. Como Matei corre, es ecologista. Corre, Matei, corre. Ella no usa el transporte, ella corre. Claro, Así exacto. mi nueva eslogan político así, para las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones, alcalde? No sabemos, weón, si ya Chile está Claro. en Ya, el Chile, suelo, weón. Una ya. constitución ya. Claro, no. van a llevar el en milico, así como se Claro. llama. Que ponían los milicos. Alcaldes designados. Alcaldes Alcalde designados. designado. Sí. Así que eso, nosotros tenemos acá nuestra super pauta, que siempre la insultamos y igual es kawaii la pauta. Sí, le trato de poner harto empeño Deberíamos cuando subir preparo deberíamos la cauta. la cauta. Deberíamos subir una foto a esta wea. sí, bueno, vamos a subir para ponerla en el fondo, video, de de fondo fondo, sí, pantalla. nuestra super pauta. ¿Y qué es lo que dices? No entiendo qué mierda estoy diciendo, esa weá está escrito en nada, wea. Bueno, lo que En Miguel vamos se a... entiende. Claro, weón, lo peor de todo es que tú estás leyendo y ni siquiera él entiende. Sí. Oh, puta la weá. A ver, espérate, weón. ¿Has Ay, visto el capítulo de Los Simpsons cuando el hombre topo está haciendo las pruebas de manejo? Y le hacen ver como las letras culiadas para la edición. G, gato. Ya, pero...
¿Qué mierda dice? Weón? Dice, ya, mira, lo que vamos a hablar ahora es de lo siguiente. Vamos a hablar sobre la propuesta que hizo ayer el gobierno, que se hizo ahí en la casa del Tatán, del susodicho, sobre hacer un congreso constituyente. Un Como congreso asamblea. constituyente. No una asamblea constituyente, un congreso Un congreso constituyente. Cosa que en realidad... Pero primero, ¿qué sería un congreso constituyente? ¿Sería un nuevo congreso o sería el mismo congreso haciendo una constitución nueva? A menos de 24 horas para mí no pasa más allá de una declaración de buenas intenciones para apaciguar los ánimos. No más de eso nada. Pero igual, espérate, mirándolo un poquito, a ver, en frío, igual es como, es algo, así como, Sí, evidentemente, ¿cachai? evidentemente una apertura. es como, tengo miedito. Bueno, una señal política no menor es que el día anterior ya la Van Rieselberga empezó a hablar de que... Van Rieselberg, weón. Sí, esa misma. Como Van diría, Rieselberg, como diría el weón. Pepe Auto. Pero ¿cómo se llama? Ya había dado como un indicio de que me parece que ya había una apertura de parte de la UDI. Si ya bien de Renovación Nacional también ya estaba... Descartes está desde hace rato diciendo que Sí, bo. iba a cooperar respecto a la problemática nacional Claro. y dijo que quería un cambio respecto a la constitución. Pero el planteamiento acá es una constitución basada en el Congreso, ¿cierto? ¿Constituida por el Congreso? Es que esa es la duda, porque lo que ocurre es que la declaración de Blumer en el fondo fue solamente hacer el anuncio como para tener la cuña para la prensa en realidad. Sí, porque Pero- en realidad hay que tener en cuenta que Congreso Constituyente como propiamente tal no está definido En ningún jurídicamente en ningún lado. Exactamente. Es solo una idea en el aire. Sí, bo, exacto. Poesía Sí, barata. es poesía y sí, súper barata. Inclusive yo me atrevería a decir de que tal vez el haber tenido haber tirado esa cuña, la estrategia que buscaban era en el fondo ver quién estaba con esta idea y quiénes no, principalmente para tirarle el palo a la oposición, principalmente a la concertación, a lo que era la ex concertación para ver si se sumaban o no a la idea. Cosa que al final con el paso el pasado menos de 24 horas desde el anuncio, pareciera de que no prendió mucho que digamos. Es que no aprendió nada porque... Ahora sí que no prendió. Ahora sí que no Prendió, prendió, cabrón, esto no prendió. ¿Y en qué consistiría propiamente tal? O sea, ¿cómo? Ya, supongamos que la gente acepta, ¿cómo se llevaría a cabo? No hay nada. No hay nada, pues No hay incluso es ningún más, precedente. podría tal vez darte una fórmula, pero esto solamente sería teoría de la ficción. De hecho, yo cacho que nosotros, si alguien nos escucha, podría decir, Congreso Constituyente, hagamos lo que dicen estos cabros, tiene más idea que nosotros. Fuera de talla, claro, exactamente, le estaríamos dando el torpeo, por último que después los locos tiren algún viático y alguna causa. Claro. Que no siguen el ejemplo, pues, weón. La cuestión que podría ser tal vez de que aprueben el presupuesto del año 2020 y en ese presupuesto después ya la legislación con el Congreso actualmente con el Congreso actualmente constituido ya empezar a deliberar la Constitución. Creo que esa es como la visión que estaba más o menos circulando, además de que igual habían mencionado que querían la participación de la gente. Cosa que, por ejemplo, sectores como el Frente Amplio, el Partido Comunista, o sectores más de izquierda, por decirlo así, inclusive el sector Dos Andón en Renovación Nacional, mencionaban de que al final, en estos momentos, la gente no quiere participar, la gente quiere decidir. Sí. Entonces ya la situación no tiene cabida una salida institucional dentro de la orgánica que presenta ni siquiera la Constitución, porque esto simplemente Claro, es simplemente una idea en el aire. es una cuña periodística nomás, pues, ¿cachai? Y aparte igual tenemos que pensar que si bien es como, ya, quieren hacer algún cambio, reforma, como lo quieras ver, un cimiento nuevo, igual es como contraproducente viendo en la calle y no captando el síntoma de que el Congreso es lo más Hermético. bullado, ¿no? Y lo más bullado hoy en Claro, día, ¿cachai? O sea, es donde el gran descontento el sobre gran la gente descontento es sobre la clase claro, política. La clase política que Sí. se refleja en el Congreso, imagínate. Ellos mismos lo ponen así como... Vamos a hacer la formando weá que nuevo. ustedes quieren, pero nosotros la vamos a Claro, hacer no tiene nuestra vista y sentido, por po. pareo, Es que en la realidad sería la misma mierda con diferentes Sí, con moscas diferentes nomás, moscas, porque en claro. realidad el Congreso Constituyente propone que sería un grupo de diputados y senadores que vendrían siendo los mismos que están hoy en día, ¿Sí? para poder escoger de esta manera una manera de elaborar una constitución constitución nueva. Claro, O exacto. sea, ni siquiera es como vamos a hacer las O sea, propuestas, vamos ¿a a ver quiénes- de qué forma hacemos las propuestas. Claro, cómo hacemos las propuestas y aparte a un sector que está muy viciado, muy cuestionado. No tiene ni lógica. ¿cachai? Claro, por ejemplo, ahí lo que quería más o menos, la idea con la que estaría trabajando el gobierno son con dos vías.
Que una es la de que hay el Ministerio de Desarrollo Social está desarrollando una especie de encuentros ciudadanos similar a los que hizo el gobierno de Bachelet, pero hacerlo a foja cero, o tomando tal vez elementos de este proceso constituyente que dentro del gobierno de Bachelet fue boicoteado en la interna, pues lo boicoteó Jorge Burgos. Entonces al final sería rememorar ese mecanismo, o también lo que está haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades, que es la de crear un plebiscito vinculante para saber si la gente está dispuesta o no a tener una nueva constitución. Y ese ha sido un proyecto que es súper transversal, que va desde Codima hasta Jaude. Sí. Entonces por ahí puede que haya alguna fórmula que tal vez sea más coherente, pero sin perjuicio de que tal vez el concepto de Congreso y Asamblea simplemente sea un tema semántico para, en el fondo, mantener tal vez un control hegemónico sobre la toma de decisiones de parte del gobierno y de parte del sector de la oposición, que no esté dispuesto a dar cambios tan profundos. Claro, pero también esa es la traducción que podríamos ver ahora, pero viéndola un poquito más allá, que podríamos verla como positivamente, que es un síntoma de que quiere hacerse algo. Por supuesto, yo Porque creo que yo creo más que hay allá que ser de un eso poquito es más sí, obvio que sí. Teníamos que ser un Hay poco que más reconocer positivos. de que hay una apertura y eso Sí. ya es importante. Y una apertura que viene dándose ya Es un plan de transversalmente. De hecho, Claro. antes la propuesta era no hay que hacer la cambio de la constitución, sino a modificarla. A modificarla, Sí. weón. Y hoy ahora en día están todos en la incluso- paralla casi de hacer una hueá nueva. Sí, po, claro, weón. obvio. O sea, andaban diciendo, bueno, la gente quiere una constitución nueva, hay que hacer esa huevo. Yo, en este sentido, soy un poquito más escéptica, porque en el momento en que lleguemos a tocar más que la forma, lleguemos al punto que ojalá llegáramos a la forma de poder encontrar un camino para tener una nueva constitución en el momento que lleguemos al fondo de los puntos importantes sobre los derechos. Y cuando empiecen estos derechos a encontrarse en discusión con los privilegios de estas personas que son del gobierno y que en realidad toman en cuenta que las cosas que ellos, las que están a cargo, los poderes, la riqueza, cuando se empiece a tocar cada uno de las fibras de su vida, Sí. ahí vamos a ver qué pasa. Ahí van a estar los choques y ahí va a estar Van la a ver discusión. los choques, Claro. la discusión y ya no sé qué va a pasar ahí. Ahí va a estar- En ese va a estar sentido yo delicado soy el más tema. escéptica. Sí, Sí. sí. solamente Y yo por creo los que igual privilegios. estamos todos Solo también- escépticos en ese sentido de, ya ok, estamos viendo cómo lo formamos, pero después cuando tocamos el fondo, ¿cachai? Y ahí Cuando donde- sale sobre los derechos, Sí. vamos, ¿cómo vamos a ver la salud? Claro, ¿Cómo para vamos a ver que- la educación? ¿Cómo vamos a ver la propiedad, la vida? ¿Cómo se va a hacer la equivalencia? Es La Es que equivalencia ese es el, completa. ese es el problema, porque el día de hoy, en la Constitución, en la Carta Fundamental, especialmente en el numeral 19, donde se enumeran toda la cantidad de derechos básicos que tenemos, El como piso mínimo, el piso como se diría. mínimo que Mínimo. tenemos como sociedad chilena. Hablamos de la vida. ¿Y cómo podemos hablar de la vida si es lo fundamental? Para que haya vida puede haber todo lo demás. Incluso en el Código Penal se sanciona más a un delito contra la propiedad, contra los bienes, que los delitos que son en contra de la misma vida. De hecho, cuando analizamos el Código Penal, el tema del infanticidio, que es menor la pena a la del parricidio por unas cuestiones de horas, 24 horas. de 24, son, Claro. son 48 horas, cuando desde que nace una persona son 48 horas. Entonces ahí vemos como esta dualidad de los mismos códigos, en este caso el Código Penal, se independiza hasta de la misma Constitución, Exacto. donde no ve todos como iguales. O sea, Claro, obvio. hasta el mismo Código Penal se pasa por el culo a lo que es la Constitución, el artículo 1, por ejemplo. Igual eso hay que Claro. contextualizarlo por el hecho de que el Código Penal es de a mediados Sí. de 1873, por ahí. Hay una Entonces, teoría ¿Cuánto ha pasado de eso que no se ha reformado? Y ahí vemos Que esta lo- paja. Hay Claro. una- Exacto. Esta paja que existe. Hay una teoría que Sí. dice que cada gobierno nuevo tiene que sacar su propia o sea, su propio código penal. En el sentido de que, puta, mira, más que para darle vuelta así como a qué es lo que apunta, a qué es lo que quiere cuidar o proteger más el gobierno, weón, la weá está desactualizada. El tema que tú tocaste, el infanticidio, puta, no sé, pues me da la weá, puta, si es que cabro culiado, no quiero que nazca, o no te puedo abortar, te voy a Claro. matar ahora. Es que eso Y- se da, eso y- pasa. y- Pasa. Pasa. Onda, como el aborto ¿Es ilegal? es ilegal, Puta, mejor nace lo mato. y lo mato. Ups, ¿Cachai? se me cayó, ups, me quedé dormido arriba. ¿Cachai?
Y eso tiene una pena menor. Pero ahí te libráis con... Y ahí dos vemos millones, la poca concordancia que existe y vemos el poco tratado que existe en nuestra legislación. Pero fuera de eso, Sí. la norma es clara, pero fuera de ser clara es poco acorde a los tiempos. Es que Sí. todo, Eso es lo así que gran pasa. parte de nuestros códigos, Nuestro ordenamiento sí, jurídico. nuestro bastante- ordenamiento jurídico es bien precario y Sí, bien arcaico. arcaico. o sea. Mira, yo siempre he dicho con el tema penal, para resumir cómo se entendería el fenómeno del delito en Chile, yo lo diría de la siguiente manera. Nosotros tenemos un procedimiento penal del siglo XXI, un código penal del siglo XIX, pero pareciera que el grueso de la población chilena le gustaría vivir en un sistema como el de la Sharia islámica. Claro, así como Estaba Ojo por ojo. ojo por ojo, Ojo por ojo. diente por Mm. diente. Oye, pero esa frase del ojo por ojo y de acuerdo que está sonando. Ojo por ojo, Claro, claro. por ojo, derechamente. Sí, Lamentablemente. lamentablemente. El tema, volviendo al tema de la constitución misma, yo creo que ahí va a estar lo complicado y va a estar la lucha política Cuando se empiecen a tocar el choque de intereses. el choque de intereses, sí, claro. weón. Y ahí van a aparecer ¿Qué es lo los, que se va a priorizar o no? van a aparecer los lobistas, van a aparecer también. Yo creo que Los correos de la Van Riesenberg y no, weón, ahora pégate este favor. Claro, ahora, sí. te claro, pegáis la van misión. a estar cobrando. Sí. Pero yo creo que fuera de talla hay que analizar muy bien el tema, por ejemplo, en el hipotético caso de una fórmula como la que propone el gobierno de un congreso constituyente, yo creo que ojalá, sí, bueno, a modo personal yo considero que no es la mejor fórmula, pero en el hipotético caso que se llegara a dar esa fórmula, yo creo que de todos los constituyentes que se presenten a deliberar sobre la nueva constitución, hay que saberlo incluso hasta la hora que va al baño, po, weón, Sí. porque perfectamente podemos saber, perfectamente, no sé, se podría juntar en un restaurante, no sé, vos con un ejecutivo de Entel, ¿cachai? O con un ejecutivo de la FP Modelo, o con, no sé, así con Sí. el gerente de la clínica Las Condes, O y ahí podría ya se ser- estaría generando una situación de un lobby Y en favor de intereses Es que lo- privados. Es que lo que está pasando ahora, en realidad, Eso inherente a están- actuar políticos, eso es que en realidad del hecho de que Sebastián Piñera no esté tomando carta en el asunto de una manera inmediata, da a entender finalmente que todos ellos están ganando tiempo. Exactamente. Y están ganando tiempo ¿para qué? Para resguardar aquellas cosas que están bajo su interés. Es que Porque yo no, creo que no están resguardando ni nuestra vida ni nuestros intereses. Hace Paulsen mucho dijo tiempo. eso. el gran problema en el cual la gente no ve plasmado nada, no ve plasmado ninguna de las demandas, es por justamente, y es lo que yo creo y todos creemos acá, respecto a la ganancia de tiempo para ver cuánto vamos a perder. Claro, O cuál- hasta cuándo hasta cuánto estamos el dispuestos pueblo a correr ese chileno riesgo. va a Está- seguir. Va a seguir aguantando. aguantando esa weá. Y es lo que te decía yo, estos weones son multimillonarios, pues, ¿cachai? No son gente millonaria. Son Ni buenos que les vaya multimillonarios. bien en la vida y que vivan Y no son- bacán y todo no y son puedan clase viajar. media. Y no son clase media alta, son buenos que son multimillonarios. Sí, dentro de los más Porque ricos de- hasta el del mundo. momento, por 20.000 pesos hoy día, hemos perdido la vista, Sí. hemos perdido ojos Sí, y hemos dejado ciego a un estudiante, Gustavo Gatica, exactamente, por 20.000 pesos. por 20.000 pesos. Hemos Y- perdido vidas, La cifra de muertos todavía está ahí, como que. hay heridos, hay torturados, Hay torturados. hay gente, Que ha sufrido. hombres y mujeres violados, Menores de edad. menores de edad toqueteadas. En el caso de mi Claro. comuna en Colina hay una denuncia que se está llevando a cabo por menores de edad en las cuales se le hicieron tocaciones, se desnudaron, ¿cachai? Tenemos todos estos conflictos y todos estos problemas que parece que a esta clase política no le importa nada. No le importa nada, solamente están ganando tiempo, aunque como sin perjuicio de que pareciera que como Puta, me dio nunca pena, weón. pareciera que como nunca han estado trabajando, porque igual yo siempre he dicho, con paz social el proyecto 40 horas aprobando años. Sí. Con paz social, el acuerdo que intentó llegar el Ministerio de Obras Públicas con la gente del movimiento Novastac hubiese sido la oferta, la oferta más generosa Más y generosa. en un No, contexto. y celebrando casi y- en Plaza Italia. Celebraron la clase, en Plaza Plaza Italia y con el Plaza país Dignidad. y con el país cortado, Sí. así todas las autopistas llenas de containers y camiones cortadas. Sí. Hay que romper todas esas weas de. ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Dónde pasan Los los tac- peajes? Hay que. Claro, Todas las peajes. cagas de peaje, weón. Plagios de mierdas. Así Pero, que eso, ¿saben a qué ver, me dio pena, weón? Obviamente, pues igual la Me dio situación, rabia. en especial Ahí. el tema de Gustavo, porque lo de Gustavo de todas maneras, lo que le pasó a Gustavo podría haberle pasado a cualquiera. Cualquiera que haya simplemente salido a una marcha con el fin de expresarse de manera legítima, inclusive hasta dentro
hasta incluso si uno lo analiza con harta objetividad, por último, respetando el Estado de Derecho, porque Sí, al fin y al pues, cabo manifestarse y el derecho a reunión es una garantía constitucional que no se debería ser vulnerada por ningún Por motivo. ningún motivo. De hecho, ni siquiera en el estado de emergencia. No, en el estado de emergencia quizás ahí se entendería el uso de la fuerza de los weones para que, oye, no pueden estar acá y la weá. Salgan, Oye, claro. esa weá se acabó hace cuánto, 2 semanas. Sí, y aún así, Sí. en el estado de emergencia existen protocolos que deben respetarse. Por supuesto. Exactamente. ¿Cachai? No Y justifica, weón. Hay es que sé que grabaciones hermano, lo que le pasó a Gustavo es injustificable. Yo creo Exactamente. No, no tiene. No tiene No justificación. resiste análisis. No resiste No, análisis. no resiste. Claramente. Cualquier persona diga no, pero cualquier persona que te diga no, pero es que. El pero te no. chachazan los hijos al Pero- tiro. Es que eso es lo que pasa, esa ya no es una diferencia. Ah, es como ser Personas muy que tonto. relativizan ese tipo de hechos ya no son personas con las cuales tú puedes tener una No, diferencia no, ideológica. no, Es ya una diferencia Humana. Humana, Humana. moral. Puta, Y te apuesto que cabrón, usa la moralidad para su conveniencia, pues, Su- weón. Humanizan lo inhumanizable. El día de ayer estaba escuchando una persona, no voy a decir quién es. Estamos conversando con un grupo de gente. No, weón, puta, poniendo las manos al fuego con los carabineros. Weón, si los carabineros ganan poco. A los carabineros tienen de perra ahí, trabajan más horas que las que trabajáis tú. Pero weón, yo no le pedí a algún que fuera carabinero, yo elegí otro tipo de vida, ¿cachai? Son weas completamente distintas. No, pero han matado gente, dije, weón, el cabrón quedó ciego, ¿cómo se le ocurre disparar al ojo? Es que el weón, eso le pasa para andar hueveando, dije. Y en este sentido, no estamos hablando de un actuar de las fuerzas policiales ni de las fuerzas armadas de una obediencia debida. Estamos hablando de una desproporción que no resiste un análisis más profundo frente a una movilización legítima y pacífica. Sí. De hecho, como si hacemos una analogía de lo que es la policía y la gente, se supone que la policía tiene el uso tiene el uso exclusivo. Bueno, puedo decirlo, weón, estoy traba lengua, weón. Oh, ¿qué me pasa? El No se mentolatum. llama, ¿no? No se llama por mentolatum. El uso exclusivo. El uso excesivo del mentolatum, eso El uso exclusivo de la fuerza. Y si lo extrapolamos y hacemos una analogía, o sea, si hacemos una analogía al respecto, es como que, weón, tu mamá te deje ciego. Sí, pues, weón. Sí, pues. Porque ella tiene el uso exclusivo de poder castigarte, pues, weón. Y es como que, weón, una mamá deja ciego a alguien así porque sí. ¿Cachai? Sí, Aquí Así- en así era este absurdo. país, no hace mucho tiempo hablamos del caso de Nabila Rifo. O sea, Que el weón. caso de Nabila Rifo, por la connotación que tuvo el crimen del que fue víctima, más allá de todo el análisis jurídico que se puede hacer, el sentido de haberle quitado a la vista a una persona, a una mujer, En este caso una mujer, ¿sí? a una mujer, desproverla de uno de los sentidos que la capacitaba para ver, es peor que cualquier pena. O sea, es matar a una persona en vida. Sí, es dejarla... espérate, es pescar a una persona Anularla como y persona. hacerla nacer de nuevo. Es, Exactamente. compadre, tú tienes que nacer y educarte en este mundo. La foja cero. Porque tristemente Gustavo, por ejemplo, va a tener que aprender a estudiar, A leer braille. a leer braille, y para poder sacar su carrera, va a tener que aprender miles de cosas. Y ahí entramos a otro tema Sí. porque convengamos que la educación chilena no está Y no preparada. está preparado. No Tenemos está absolutamente a un chico de preparada. 11 años con un disparo en el El ojo. ojo. 11 años. O sea, ¿Cachai? qué hueá Ese- tan terrible puede haber estado haciendo ese niño en la calle. O sea, el poder quitado, los pacos tienen teta, las pacas tienen tula. Ah, ya, toma, un ojo menos. Qué hueá, Weón, Lo contaste con un nivel como así con tanta naturalidad que te llega a ser un poco triste también el hecho como este tipo de atrocidades la estamos empezando a naturalizar. Pero weón. caché Es que, que mira, la weá que pero- más me da Calma, rabia- déjame redondear esto respecto a lo que está diciendo acá la Vale. Justamente tocó ella un tema bien delicado que fue el tema de Nabila. Sí. ¿Y cómo la sociedad se horrorizó al respecto? Weón, le pedí las penas del infierno. Las penas del infierno y todo, weón, ¡ay, qué terrible y todo! ¿Y cuánta gente hoy en día probablemente que está defendiendo al actor de Carabinero, weón, crucificó lo que le haya pasado a Nabila? Inclusive están Ahí tenés la circulando... dualidad y la hipocresía de Sí, muchas o- personas, weón. Claro, es que lo que Una weá pasa- es una parada, pues, weón. Es que lo que pasa es que también ahí el tinte político ha hecho de que también la gente se apasione un poco más de lo estrictamente racional. Y en eso, por ejemplo, Valentina me había comentado hace un rato de que
había circulado en páginas de ultraderecha de que, de que prácticamente había un prontuario Previo. de Gustavo sobre participación en protestas, detenciones, etcétera, pero que en el fondo no justifican en lo absoluto No, nada. Pero para el correlato de estos sectores es como, ya, este weón está... Lo usan como un enlace. Lo hacen como un enlace, pues, Y ¿cachai? está la posverdad. Exacto, Esto de la posverdad. inventar alguna weón, es como, hermano. como para justificar y sentir... Es que es terrible, tú estás justificando una weá en la cual tú necesitas sentirte cómodo. ¿Cachai? Exactamente. Yo necesito sentirme cómodo porque estoy justificando esta weá y busco cualquier tipo de noticia falsa o cualquier weá y digo, ahí está, entonces ahora yo lo voy a justificar. No ni siquiera hago un análisis de lo que estoy leyendo. Digo, ¿esto será verdad o es mentira? Simplemente Lo creo. leo esto y lo creo al tiro para yo sentirme cómodo y no sentir ni la más mínima culpa. weón. Sí. Sería Es una como guata horrible, el ¿eh? fin justifica los Es medios. que eso tiene que ver un poco también con el tema de cómo funcionan los algoritmos de internet, que en el fondo cuando una persona busca algo que sea de su interés, gradualmente lo llevan a ver videos, a leer noticias o enlaces de cosas que son de similares contenidos, po. Y por esa razón en cierta manera se provoca este clima tanto cibernético como de polarización, que en este más bien es un fenómeno global, donde al final los grupos, las ideologías están haciendo función a los extremos. Y eso ha sido una tendencia que pasó en el Brexit, pasó en la elección de Bolsonaro, pasó también en España con el tema de Vox, ¿cachai? Entonces al final igual es un fenómeno que no solamente es chileno. El No, problema... yo creo que desarrolla a nivel global, Sí, el problema que pasa con estos sectores que relativizan las violaciones a los derechos humanos provocadas por el estallido social es de El que... maravilloso Caspo, weón. Claro, como el... Y no estamos hablando de José Antonio, sino del otro sapo, weón. del Felipe. Felipe Caspo, weón. Que Fue fue la relativización que hizo respecto a los derechos humanos. Y uno que rasgaba vestiduras con Claro, Venezuela. Weón. Y la Esa gente weá, que Venezuela. dice los derechos humanos de los carabineros. Chúpame el Aclaración para todos los oyentes. Quien viola los derechos humanos solamente son los agentes del Estado. Solamente Los agentes del Estado en contra de los civiles. Sí. A eso se refieren los derechos humanos. Hay que considerar que, por Porque- ejemplo, incluso es más, tal vez esto podrán interpretarlo como un empate de ideas, pero de todas maneras hay que considerar que Carabineros tiene una seguridad social propia, Sí. tiene herramientas. El maltrato de obra a Carabineros, ya sea muerte es un o agravante horrible. es un agravante que aumenta una pena de un delito en una cantidad importante. Entonces, dentro de todo, los Ellos agentes del tienen una Estado seguridad. tienen un marco de seguridad. protección que no es menor. Sí, y en la cual de alguna forma el Ministerio Público es quien resguarda la integridad de Carabineros. Exactamente. Y podemos ver que los fiscales no es como que los weones te van a atacar con todos los juicios cuando son maltratadores a carabineros, pues weón, Sí, ¿cachai? Ellos tienen su protección. Probablemente un carabinero que quede ciego, él tendría un beneficio económico de por vida. Cosa que, por ejemplo, en este caso Gustavo no, pues weón. Ese Y las Gustavo, penas yo del creo- infierno pa'l- Es decir, pa'l ejecutante, Gustavo, pa'l ejecutor. Gustavo técnicamente sí lo podría obtener. Lo podría obtener porque el mismo Tratado de Derechos Civiles y Políticos habla de que cuando el Estado comete una violación, el violentado tiene derecho a una reparación. Sí, una revolución. Entonces, pero el problema es de que para llegar a esa reparación implica la judicialización de su caso. Sí. Y en eso es donde probablemente esa reparación no va a llegar cuando Gustavo tenga que desembolsar el gasto clínico o que tenga que desembolsar los gastos educativos o los gastos formativos en su nueva condición debido Porque a la esto- discapacidad que adquirió. Estos juicios no son cortos. Estos po, juicios no son súper cortos. largos. Exactamente. Y por regla general se tiene que esperar a las conclusiones del juicio penal para poder llegar a la demanda al Estado para que se provoque la indemnización. De hecho, acá estamos viendo una noticia en el celular que el gobierno tiene un programa de reparación ocular para las víctimas. Reparación ocular para las víctimas. Es una agua terrible y es tan paradójico que hace 2 días o ayer, Bloomer, Gonzalo Bloomer, sí. Bloomer, él salió hablando de que, dando una declaración al respecto a que si es que se prohíben el Los uso balines. de los balines, podría incrementar la violencia por parte de manifestantes. No, Entonces, weón. Tenemos esta lógica y ahora leemos recién que el gobierno va a iniciar un programa de reparación de ojos. Es como, es que es hasta contraproducente. una Él idea lo, con la él otra, lo- weón, él no lo- tiene él lo sentido. dijo en razón a que cuando se trató de inhibir el uso de las lacrimógenas en las protestas por parte de las policías, había
bajo este hecho ha aumentado más aún la La violencia. Y como había pasado eso con la situación de la lacrimógena, por ende aumentaría más la No violencia. tiene ningún sentido, Sí, po, weón, quitaba es los balines. absurdo, es una comparación culia súper absurda, po, weón. ¿Cuántos buenos han perdido los ojos por los lacrimógenos? La estadística exacta no la manejo, para que te va a mentir. Bueno, así, pero así, al ojo, la cantidad de veces que hemos ido a una protesta, a una Sí. marcha, vemos las noticias. Bueno, yo solamente tengo recuerdos de haber visto heridos. Que le llegan en la Sí, cabeza. le llegan en la cabeza, ¿cachai? sí. Y no, bueno, es que quedaron vegetal, ni murieron, ni puta quedaron con un tipo de retardo. Pero ni- La sí, weá igual es grave. O sea, Pero sí, sí con además que guanaco. Sí, con guanaco, Pero sí, sí po. con El guanaco. caso de Rodrigo En este Avilés, caso- por no, ejemplo. En este caso de este weón que está hablando respecto a la lacrimógena, ¿cachai? No podéis compararla con, weón, en 3 semanas estadísticamente se están llegando a niveles de Medio Oriente, po, weón. hermano, Exactamente. Chile lidera el nivel mundial Es que de Incluso, y no deja de No ser había estadística de y no eso. deja de ser insólito de que, por ejemplo, el que vendría estando en segundo lugar es el Estado de Israel contra la gente en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en las zonas de ocupación Son que están zonas, pero súper conflictiva. están Y considerando también- estar en guerra, compadre. exacto. Es menos Y hay que considerar nosotros. el hecho, el ejército, Israel es un estado sumamente militarizado. Sí. Es un estado donde el servicio militar es obligatorio y el servicio militar es para ambos géneros y además es decir, no, de todo, es multigénero, por decirlo así. Y Para todos. evitando la funa. Claro. Y cómo se llama, y además dura por lo menos 2 o 3 años. Entonces estamos hablando Es una de preparación ya. militar profesional, entre comillas. Exactamente. No es estos cabros que están en el servicio sacándose una foto con una Becker así posando a lo Yandel. Claro, bueno, no No, so- pues ya con los la hueones pistola. realmente tienen un concepto del ejército heavy, pues. Y Obvio. ellos tienen aún así menores estadísticas que nosotros. Exactamente. Los números son inferiores. Bueno, hay que tener en cuenta que en realidad este gobierno de Piñera básicamente ya quedó como Como El gobierno peor. criminal. un Sí. gobierno Aquí, criminal. aquí en este sentido ni siquiera va a ser cuidadoso ni nada, que me lo chupen. Si alguien está en contra respecto a que uno dice, no, es que está atacando al gobierno de Piñera, es que odia a Piñera, vayan a darse la raja con la weá. Yo creo que ¿Por no qué? odio a Piñera. No, vos es que más allá de eso, porque esto no se había visto antes. po, Estamos weón. hablando que se Esto- supone que estamos en democracia. Sí, se supone que Sí. estamos en democracia y es un acto que no se ha visto antes. Weón, en el 2011 quedó la cagada y salía caleta de marcha, compadre. Yo nunca sentí ese temor de que me reventaran un ojo. Sí. Yo ahora tuve que comprarme unos lentes, weón, para poder ir a sacar fotos, para poder estar ahí, ¿cachai? Para poder grabar, para poder hacer mis videos y los materiales que a mí me gustan. Y con el temor de, weón, puta, de andar con un casco y comprarme lentes porque puedo quedar mutilado, weón. Sí, puedo weón, mutilar un ojo. Ni siquiera es solamente el temor a que te llegue el balín en el ojo, porque hay casos, y grabado está en redes sociales, está lleno de casos en que un relato, bueno, un compadre iba caminando, Paco Paz le pega una patada, cae en el suelo, se azota la cabeza en el suelo, lo toman, lo levantan y lo vuelven a dejar caer en el suelo y bueno, así prácticamente convulsionando, lo ponen al lado como si nada. No, pero yo creo que eso sí se ha dado siempre. Ahora hay más. Yo creo que siempre Era- eso siempre se ha dado, siempre no los pagos. La siempre ha sido- violación, la siempre ha sido desviación nefasto, que se le weón. hizo a las cabras cuando fue el año 2011, 2012, con todos los movimientos, que habían hartas historias que las tiraban como al cuartel de los pacos y las hacían pelotar si los buenos pasaban así, las miraban, les Se decían, silbaban. weá, sí. Pero bueno, ahora ya la weá es como más exagerada todavía, porque ahora hay un video de una señora que está exigiendo con un montón de gente que devuelvan a los niños que están en el colegio que se los llevaron detenidos. Sí, la La señora vieja Estela de la chora. Chora. ¿Y vos qué miráis paca culiada? ¿O ¿Qué miráis con esa Pero cara que rodona, pava. paca culiada? La vieja Olvídate la Chora. pistola. La vieja chora, Tocáis a weón. mi hijo, a mi hija, te mando la Oye, pichula por Chile Express. qué po. terrible, weón. Es vera. Weón, yo digo... Le metieron la luma a un yo- cabro yo- por el pote, pues bueno, menor de edad. Pacos culeados, ¿qué weón se han imaginado esos weones? ¿De No, dónde pero sacaron esa weá? siempre han sido así desviados, Sí. muchos weones, sí. No, Sí. sí, claro. Si son siempre la gran se- mayoría son una tropa de desquiciados, sino por no decir. En el 2006, Revolución Pingüina, que la cual igual ahí participé harto. Yo creo que fueron las veces que más salí a la calle, en la cual iba casi todos los días a marchar a la Alameda, pues, weón. Y ahí igual se veía una violencia culia acuática y éramos cabros chicos, weón. Cabros chicos, y yo veía pendejos que eran más chicos que yo, onda 14 años. Yo tenía 15, pendejos de 13 años y más bajo, porque yo siempre he sido alto, pues, ¿cachai? Siempre he sido muy alto. Y bueno, es que eran enanos, compadre, unas patas, pero grotescas, pues, weón. Los guanes volaban Ya. de las patas. Yo quiero preguntar,
que se supone que la fuerza de la policía está para resguardar la seguridad, seguridad. etcétera. Quiero preguntar, ¿quién en este momento en Chile se siente protegido por Carabineros? Yo Los chalecos no amarillos. sé si me Y ni siento... siquiera eso, porque si se sintieran protegidos no saldrían a la calle. Claro. No, pero en realidad la institución no está cumpliendo ninguna función. No. No, No. po. Es que lo que ocurre, como bien había comentado en el podcast anterior, para mí Carabineros más funciona como una policía política que vela más por el orden, Orden público por por so- persecución del por la persecución y prevención del delito. Por esa razón a ellos se les hace tanto la pena de meterse con los narcos. Exacto. De hecho, ahora en los Exactamente. últimos días la venta de drogas, cabrón, yo creo que por lo que he escuchado está por los cielos. Y los narcos, weón, están tapados ahora así como... Tengo mis informantes en la legua y me han dicho de que ahí el mundo de la AMPA está bastante tranquilo, que paradójicamente la gente que se está moviendo más es la gente que está haciendo política, levantando cabildos, levantando actividades. Entonces yo creo que esa es una buena señal. Y lo más bonito de toda esta situación es de que en verdad ya incluso están los sectores que tal vez históricamente han sido más conservadores en lo cultural, no sé si en lo político, pero sí en lo cultural, están rompiendo el paradigma con el rol de la televisión. Ya creo que en la gran mayoría de los adultos ya ¿cómo se llama? Se planteó la duda, ya está la cultura de sospecha permanente de lo que hizo la televisión. Claro. Así, pues. Incluso, y lo interesante es también la reacción de los canales. No deja de ser interesante el hecho de que, por ejemplo, en los matinales cada vez se ven más binominalizados los paneles. Incluso en los programas de debate político, en cierta manera. Yo por esa misma razón, cuando yo escuché lo del Congreso Constituyente, me dio muy mala espina, porque al ver de que los paneles televisivos estaban cada vez más binominales, en este foro también estaba metida la Concerta. Pero pareciera de que hasta ahora no se han expresado tan entusiastas con la idea, pero a lo que voy es de que la televisión ha estado cada vez cumpliendo un rol bastante particular en la crisis y la gente cada vez cree menos en ella. Bueno, espérate, los invitados Han han sido Alberto Plaza. Alberto Plaza, Moreira, La Tere Mankovich o Mankovich o como chucha se llama la croata culiada esa esa. buena hedionda esa. Camila Flores. Camila Flor. No, pero ya mira, todo eso bueno, pero bueno, no puede invitar a Moreira, weón. Es que Oye, Moreira esa weá me dio asco. Bueno, pero Moreira no puedes invitarlo a un programa a discutir una solución, la weá. Claro. Absurda, po, weón. porque es una persona que salió de un acuerdo reparatorio, si no tal vez probablemente podría haber estado preso. Moreira en un país Ese serio, weón con una debería política estar preso. seria, Estaría en preso. contra de la criminalidad política y civil, estaría preso. Pero bueno, Moreira preso. Weón, Sería un rey. ese Estaría weón- cantando canciones evangélicas ganas. Claro, estaría tocando el pandero el culiao. Y no se podría sentar Entre tocando el pandero y lavando ropa. Claro. haciendo muebles. Sí, weón. Y Moreira, también vi este weón de la Andrade, pues weón. Andrade también estuvo metido. Ah, de veras que Andrade también Bueno, está el que forro de, de las weón. pensiones, po, weón. Está con la cagada de ex esposa, weón. Y no deja de ser curioso que Andrade ¿cómo se llama? Ha sido bastante ambiguo con el tema del proyecto 40 horas, siendo que él es abogado laboralista. Yo Se creo que en la supone. televisión chilena, en este minuto, Mauricio Israel habría hecho más. Weón, Mauricio Israel, Sí. weón. Pidamos a Mauricio Israel, cabrón. Un aplauso a Mauricio Sí, Israel. po. Que vuelva, que vuelva. Que vuelva a la serie Ese de- weón, compadre, Mauricio Israel y el gurú. Que- Los dos, weón, esos weones hubiesen canalizado mejor todo. Sí, po. Hermano, yo creo que el gurú hubiese estado liderando. ¿O te la imaginas el marcha, bomba po. vivo? Sí, yo creo que sí. Sí, el gurú está. Muchos pensaban que era momio por el hecho de que igual era muy patriotero, por la yo entrevista igual de lo Pinochet. odiaba. Yo Pero lo él odiaba. siempre estuvo en el lado correcto de la historia, Yo güey. lo odiaba por weá, me caía pésimo, pero Oye. después que entendí y No. separé al personaje del humano. Sí, eso es lo O sea, que. yo creo que gran parte para poder entrar a ver videos de Don Ballet, su análisis y todo, hay que separar al humano del personaje. Sí, weón. exactamente. Incluso yo Igual, como hay anécdota, personajes yo una vez escuché de que después de que se agarró con George Jackson en Vértigo, el loco habló bien de él, pues dijo, no, a mí me parece un buen muchacho, se nota que es caballero, educado y todo, pero me molestó enormemente que me haya insultado por Twitter, si por esa razón le eché la choreada Exacto. en Vértigo, ¿cachai? Lo mismo que pasa con la entrevista a Pinochet, pues si él no entrevista a Pinochet porque él Se fuera refiere- pinochetista, solamente lo entrevista porque quería cagarse a Carcuro, quería cagarse a todos los periodistas chilenos, quería que en el fondo Y darse un gustito. darse un gustito porque al final del día lo quería entrevistar toda la televisión del mundo. ¿Y quién lo entrevistó? Un periodista deportivo de la media para abajo que tenía más encima en la Pero red, ahí
visto como un weón enfermo y loco, po. Claro, pues. ¿Cachai? Sí, y hablando de la manera en que murió Bombalé, directamente el enlace a la mala salud que hay en este país y salud mental. Te refieres a la Sí, salud. definitivamente el tema de la Estamos salud. en la mierda en la salud mental, así, derecho. Yo derechamente creo que es una epidemia, porque Chile tiene los índices de depresión, de alcoholismo, de obesidad, que si bien estas dos, sí, que si bien pueden ser patologías de carácter de salud pública Crónica, que deberían ser tratadas por un médico, que tienen está dentro del auge. muchas y que están La dentro, mayoría. sí, como bien dices tú, vale, pero aún así tiene un trasfondo psicológico que no es menor. Exacto. Entonces, claro, si en verdad algo que podemos sacar al limpio del triste deceso de Eduardo Bombalé fue precisamente eso, por la falta de la importancia de la salud mental en un país como el chileno. Y que yo creo que algo... Diciendo que no es él solamente lo tampoco clínico. Diciendo que él tampoco, digamos, que no No es tenía solamente lo una buena, clínico. o sea, una mala situación Por eso económica. voy a ese punto. Él no tenía mala situación económica y no solamente un punto. Y aquí va a poner las canciones tristes de Naruto. Es que es verdad, no solamente tiene que ver con un tema clínico o médico, tiene que ver con un tema social. Sí, porque Hablar es al mal mirado, respecto es mal es mirado. O una sea, mal- tú Sí, po. eres loco, o estás ahí Vaya- cagado en la cabeza, tu o eres familia- un incomprendido. Bueno, yo ¿Tu familia cuando más tuve el lejana? accidente, Cuéntale- yo todos los contado, a todos. Cuéntale a la audiencia Yo tuve un accidente en el cual tuve un choque con una vieja, una borracha de mierda, weón, y aparte de eso hay un quilombo jurídico ahí, ¿cachai? Carabinero nos hizo bien el procedimiento, una weá que me dio mucha rabia. Yo creo que ahí yo creo que fue la máxima de odio que sentían con la institución, porque bueno, yo igual creía, pues, ¿cachai? Así como en el sentido de que espero que la weá funcionen bien, y ahí cuando te toca a ti y te ves vulnerado es como, concha su madre, qué La asco, impotencia, así, weón. la impotencia es gigante, en el cual se perdió un auto de 7 palos, ¿cachai? Weón, todo lo que acarrea ello, puta, la media caga. Y ahí yo quedé mal porque aparte hubo un juicio bien mierdoso al respecto y yo quedé como con paranoia, y quedé paranoico así. Y yo andaba en la calle pensando que todo el mundo me quería robar, pues bueno, me querían pegar o no podía ver luces altas los autos, pues bueno, andaba asustado por todos lados, pues Sí, bueno, sí, andaba bueno. tapado en miedo, Sí, sí, me acuerdo. ¿cachai? Y yo les dije, no me voy a tratar, ¿cachai? Fui y pedí ayuda y todo. Y yo al contar esta weá para mucha gente igual era como, ya, pero qué weá, así como una weá así que si estuviese contando casi un pecado, pues weón, así una weá que es terrible, absurda. Claro. Pero ¿cachai? Que una persona se puede enfermar, decía, no, este bueno es un valiente, salió adelante, pero puta cabrón, tengo depresión, voy al psicólogo ahora. Ah, este weón es loco culiao. O el cuático. O el weón Ay, cuático a la cuático. así, weón, yo estaba para la cagada, así como que estaba para Claro. No, pero tuve buena aceptación por parte de mi círculo, en realidad ahí no me puedo quejar. Y, por ejemplo, igual fue cuático, que acá es como voy a apelar a mis papás. Para mis papás igual fue como, ya, pues que estoy bien, pues. ¿Cachai o no? Pero yo entendiendo que ellos pertenecen a esta generación en la cual las enfermedades mentales también como que son sí. como... Capricho. cualquier weá, Lo claro, interpretan casi como tú- capricho. ¿Tú cachai que el alcoholismo Un privilegio. es una enfermedad, pues, weón? Sí. Sí, pues, una Claro, un enfermedad. privilegio para los cuicos. En realidad el alcoholismo es una enfermedad, weón, y esa weá yo cacho que ha matado más gente que la mierda, más que el SIDA incluso, weón. ¿Cuánto buen borracho no se muere de puta De hipotermia, de sobredosis, Sí, ahogo, o mata a otro. vómito, mata a otro. Sí. Puta cabros, ustedes cachen cuando se origina la leyenda del viejo del saco, que es un buen borracho que le dio no sé qué weá y tenía un brazo así como torcido, un buen que medía como 2 metros y era un buen borracho. Y el buen hace un día pescó un cabrito chico de la calle que tenía 12 años pero se veía como de 8. Porque el loco vivía en la calle, desnutrido, lo pescó, se lo llevó a un cuarto, así como una casa que están construyendo, y lo violó, y mientras lo violó, lo ahorcó y lo mató. El weón cuando se lo llevaron, se lo llevaron. Esa es la esa es la verdadera verdadera historia historia. del viejo del saco. Cuando ya descubrieron quién era, creo que había atacado ahora a otro niño más, y había matado o había acusado de otra niña así como en el norte. Bueno, Pero acá en Chile. Acá en Chile, Sí. po. Pero Eso, no se acuerdan transgresores. Si el video te gustó, por favor, dale like y compartir, suscríbete. Yo estaba pensando, los 7 asesinatos más. ¡Más pisados de Chile! Ya, pues volviendo a la weá, el loco obviamente el weón era un desgregado toda la weá, pero el loco era, aparte era un borracho, un alcohólico, o sea, el weón lo llevaron los pacos y para tomar la declaración el weón tuvo que parar, pero en que parar en una cantina así para que el weón se tomara un vaso de vino porque el weón estaba tiritando así de abstinencia.
Bueno, y esa weá, ya el año 50 uno ve así, no, eso fue hace tanto tiempo, eso no pasa, pero weón, tú veías en la calle cuántos viejos culiados así, con un saco Weón, y ni tomando siquiera, cerveza. weón, tenemos Weón, a tíos, un- padres. Loco. a un PDI que atropelló a un weón y weón así está libre. Tenemos a Johnny Herrera, tenemos Johnny Herrera, culiado. al superhéroe nuevo que es este jugador ex de la Católica. El- Se me va el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua. Ah. Conchetumare, conchetumare, pues, se me fue. Lo tengo en la punta. El Samasu. No, espérate. El Samasu Eh, Sama. Este loco que está todo tatuado, que tiene pinta trapero. ¿Cómo chucha se llama este culiao? No me acuerdo el nombre. A ver, veamos. El que más encima fue el que el mejor jugó. El mejor jugó en la Copa América. Conchetumare. Benjamín Vidal. No, No. Benjamín Vidal. ¿Qué chucha es Benjamín Vidal? Estoy buscando en Google. ¿Cómo se llama? Oh, es que lo tengo en la punta, no tengo el nombre de este culiado, que jugaba en Antofagasta, y en Antofagasta fue donde mató a la... Allá donde mató a un caballero de 65 años. Sí. No, Sagan no, ese weón es muy malo. No, Sagan es malo porque es malo. Música de espera. Sí. Tururururu, tururururu, tururu. Oye, ¿cómo se llamaste esa weón? Después esta weá la editaba, pues si no No, sea. Claro. la dejo ahí, la dejo ahí, ¿no? Ya, lo tengo en la punta de la lengua, sí me falta poquito. No, Zagal no es. No, Es- Zagal no es, Zagal ni El siquiera Díaz, jugó. Marcelo Díaz, te cachai. No, No, ese weón murió, ese weón murió. Lo tengo en la punta de la lengua, dijo Carol Dance. Claro. Eric Pulgar. Pulgar, pues weón. ahí Eric está, Pulgar. Eric Pulgar, pues. Ahí tenemos otro personaje, pues. Sí, así como pasando desde el viejo del saco. A Eric Pulgar. Pulgar, la wea rara. Claro, weón. Puta, pero ¿cómo se llama? Bueno, en el caso de él creo que le llegó a un acuerdo reparatorio con la familia. Sí, creo que hasta, Sí. creo que es como por mucho, creo por 10 años. Sí, Pero aún así, pues weón. obvio, po. Que weón estaría en un país relativamente serio, preso. Claro, al toque, así. Así con Y la eso cosa, coincidiendo po. con nuestra super, hiper, mega Pauta pauta. que- Oye, al que- final, pero weón, para- nos fuimos por la rama y hablamos Sí, de pero te- las pero- peleas. pero te digo para algo, terminar sí. el tema de la salud mental, como que, weón, hoy en día, ¿cómo se sienten ustedes con toda la weá que está pasando? Para mí es imposible concentrarme, hacer alguna weá como la gente. No, yo me siento mal Y pico. duermo con la corneta. Yo igual. Yo me siento que estoy concentrándome en mucha información que no, No sé. sabéis cómo canalizarla. No sé cómo Exactamente. Y no sabéis canalizarla. cómo también abordarla muchas veces. Sí. Inclusive para mí, a modo personal, yo encuentro que grabar este podcast es como una terapia, porque Sí, siento bueno. que es como una de las formas que uno tiene como para expresar todo lo que siente y todo lo que está pasando, y también de cierta manera enseñar y de entregar información a la comunidad para que esta también tenga herramientas de información mucho más... Claro, onda, sepa que Pulgar mató a alguien. Claro. ¿Y qué pasó con el viejo del saco? ¿Cuál es ¿Y qué el pasó viejo? con- O claro, o Lo que sí lo podemos enlazar un poco a lo que pasa en la televisión chilena, ¿qué pasa con nuestros adultos mayores? Por ejemplo, abuelas, tíos, o quien esté la mayoría del tiempo en la casa, Qué está ver- obligado a ver la tele, a la tal Tonka, al Julián Effelmay, todos los de, no Para tengo estrellita. idea cuáles son, Para pero que en la Sonia. mañana, y solo sé que tienen un pésimo, al menos manejo de la información, un pésimo manejo como mediadores del tema que yo cuando sé- hay invitados, yo, y la mayoría de nuestros adultos mayores vivieron en una época en Complicada. Chile complicada, entonces entenderán cuál será el nivel de angustia, el nivel de estrés por lo que está sucediendo hoy día en el país, y lo más cercano a la información que estas personas tienen a la información, el acceso más directo es la En la televisión. televisión, Sí. gente mayor de 60 años. sí. Que uno dice, oh, pero ¿cómo si hay TV cable, weón? Bueno, hay gente que no está ni ahí con ver el TV cable, que hay gente que Pasa se todo el siente día. acompañada con Claro. ver la cagada matinal, pues, weón. Hay ¿Cachai? gente, yo diría que prácticamente todos los mayores de 60 años en este país Ujú. podrían tener cable, podrán tener como hasta el canal que transmite la liga de fútbol de Conchinchina Y Netflix. y Netflix y toda la cuestión, y ven solamente tele chilena. Sí. Sí, iban a ver matinal, la teleserie turca y todo. Todo, Sí, todo todo Exacto. el día la televisión chilena. Sí. Entonces, volviendo al tema de la televisión, el mal manejo que esta tiene respecto a los invitados. Esta weá de ser como un moderador, es como ya tú hablas, ya ahora él habla, pero Es que no saca ni una Lo que pasa conclusión, es que para el como contexto del estallido, yo creo que ahí también hubo un manejo de que
la producción de los canales en su afán de tratar de mantener normalidad, pero que al mismo tiempo no se pueden contraer ni mantener indiferente al estallido social, los panelistas o los invitados o los animadores de los matinales no dan el ancho para tener un carácter de moderador cuando ya no es un carácter de, por decirlo así, no sé, bueno, estés comentando el crimen de turno o el vestido de la Juanita. O el vestido de la Juanita, o cuántas calorías tiene un Lo que pasa un es que anticucho previo al 18. Estamos hablando de debate político. Se están cuidando Exacto, su imagen. por eso exactamente. Cualquier idea que den, cualquier mensaje que den mal dado, mal informado, que pueda llegar a cualquiera y que a cualquiera le caiga mal, significa arruinar su carrera. Por lo tanto, por eso no están diciendo nada y están dejando que los panelistas se agarren de las mechas y digan cualquier tontera. Y los debates son súper viscerales y poco racionales. Obvio. Sí, Hermano, no puede llegar incluso a la mí, peluche, la tele. y soy sumamente honesto, yo encuentro que es súper irresponsable de parte de la clase política que vayan a perder el tiempo en los matinales cuando ellos deberían estar trabajando. Claro, por último deberían dejar el espacio para O sí, bueno, hacerlo en la porque, noche por último. o claro, dejar por último el debate político para más tarde, con un moderador serio. con un moderador serio, con Entre una comillas, entre comillas, porque también, claro, sí, sí, pues, algunos son bastante salameros, como el Ripen, el con que la noticia en el Mega, el Matías del Río, Polo Ramírez. Dígame qué hace Polo Ramírez en el matinal cuando estuvo en la parada militar manejando un tanque. Y ahora se está haciendo el solidario con el pueblo chileno. Es que él no sabía que la gente estaba tan molesta. Ay, la gente no sabía que se estaba muriendo, no tenía ni idea. Es que lo que pasa con es que él no ve tele porque él no ve tele porque está en la tele. Qué weón más. Es que el Polo Ramírez, aparte, el loco igual tiene un trasfondo oscuro porque él no solamente ha sido rostro del canal, ha sido también, él fue editor. Editor de Viña. Sí, bueno, tiene un trabajo igual en las sombras dentro del canal que en el fondo igual tiene por si mal que mal, no es por entrar a especular, pero la discusión que tuvo con Mauricio Jürgensen, al final, ¿por qué se fue él de bienvenido? Yo creo que fue porque para los ejecutivos de Canal 13 que empezaba más. Polo Ramírez, obviamente. Exactamente. De hecho, en unas declaraciones tan estúpidas así como, no, si yo con este loco igual somos amigos, yo me tomé esto como nuestro enfrentamiento en la tele como una pelea de amigos, después podemos volver a hacer... Y además que dentro de todo el debate... En su casa, él conoce la mía... Weón, nada que ver, pues el loco se actió. Yo creo que igual debe ser así, ¿no? Igual yo sí, lo más probable. Hermano, y esa gente de Canal 13, porque sobre que lo estamos atacando tanto, señor Loxix, pero su cagada matinal es una real basura. No, weón, cuando estaba Pedro Angel y era el boom del esoterismo y toda la weá, al loco lo tenían, ¿cuánto rato? Como 3 horas, puta, yo soy Cáncer, mi pareja es Leo, Saturno está en tal posición, weá, loco, y me bañé con jengibre. ¿Cómo va a ir la pega? Puedes creer en weas, ¿cachai? En tu religión, tener tu creencia y todo. Pero esta weá la llevan al absurdo, pues, bueno. Es que es como... Creo que estaba saliendo no hace mucho, sacando las cartas del tarot para ver cómo iba a continuar la situación del país, cómo iba a continuar el gobierno de Piñera. Eso... llama a alguien y le dice, weón, puta, ¿sabes qué? Murió mi papá, weón, lo mataron a palo. Cuéntame cómo me va a ir en el futuro con tus cagadas de cartas, concha tu madre. Weón, así, esa weón hablando pasado, del weón, tema, el tema de las cartas y de los videntes, quiero hacer un llamado a la situación que por último que se estaba moviendo el país por Fernanda Maciel, que usufructuaron todos de su tema, de su muerte. El canal La Red debe tener un doctorado en Fernanda Maciel. Y volviendo a criticar a nuestros carabineros, ¿cuánto tiempo se demoraron en encontrar su cuerpo? Una policía... ¿Cuánto tiempo? O sea, una policía no estamos hablando de carabineros que están perjudicando a su pueblo en esta situación, sino que ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son sus investigaciones? De hecho, volviendo al tema un poco... Ahí entra el paradigma de lo que vuelvo a decir, que es como la 7ª vez que lo he dicho entre todos los capítulos del podcast. Carabinero una policía política, no una policía preventiva del delito. Por esa razón es tan negligente en ese tipo de casos. Bueno, por eso tú ves el caso del chico del norte que desapareció. ¿Cuántos casos más? ¿Cuántos casos que uno desconoce? De hecho, el caso, volviendo un poco a cuando yo estaba chico, el caso de Alto Hospicio. Sí, ¿cachai? Un caso horripilante. Matute Jones. Y todo esto, y después vemos en qué se gastan recursos públicos de todos nosotros, de las 4 personas que están acá, porque
¿Cachai? ¿En qué se gastan esos recursos? ¿En investigar a puta... a feministas? ¿A ambientalistas? Claro. Que más encima después En esa aparecen weá se está- suicidados. Pero O qué curioso el es. caso de Macarena Valdés es sumamente Pero delicado, qué curioso viejo. es, volviendo al tema brígido. de la Fernanda Maciel, supone que habían llamado a un investigador del FBI chileno que residía en Estados Unidos y que trabajaba y el día antes a que llegara acá a Chile encuentran el cuerpo de Fernanda Maciel. La weá absurda, Que de verdad es un tema que saco a hablar, que sin embargo sé que hay muchas familias que han pasado por esto, que no se ha televisado desgraciadamente, que no se ha dado a comunicar, a conocer a nadie, pero hagamos ver que más allá de todo lo que está pasando en la movilización, tenemos que ver qué está pasando con los carabineros. Con la Exactamente. Yo estoy- ¿Qué trabajo están teniendo? estoy ¿En qué comple- están gastando los recursos? Yo estoy completamente de acuerdo contigo en este punto, en de que en verdad para este estallido social no puede parar, es decir, tiene que tener una reforma pero profundísima Carabineros, al punto de que hasta me atrevería a decir, aunque tal vez esto pueda sonar muy radicalizado, es de que Carabineros como institución debería desaparecer. Debería haber solamente una policía unificada que cubra lo estrictamente necesario, como y que Eso es de delito. y que la, claro, de investigación de delito y que el resto de lo que tenga que ver, no sé, pues, con lo que pasa en los controles de camino y cosas así, que por último queda a nivel regional o incluso hasta municipal. O sea, es que yo la verdad estaba pensando una wea súper descabellada. Ayer me dijeron que había un guardia en el Mall Vespucio que luego trabaja como guardia cobra, que son unos buenos que andan de negro, que esos buenos son los brigios, que le sacan la chucha a los mecheros, todo el cuento. Y ese tipo solamente trabaja como de guardia cuando está descansando porque el loco es carabinero. Esa wea igual es un conflicto de intereses, weón, que, o sea, el loco ya es trabajólico y todo. Yo trabajaba de noche en carreta, hermano, y teníamos putas pacos que eran guardias. Loco, esa weá no encuentro tan mal porque el loco tiene que ser Paco, tendrían que solamente dedicarse a eso. O sea, perdón, carabinero, funcionario policial, como le quieran decir. O sea, y cuando hacen algo por nosotros, casi que es como un la asunto guardia, de es como solidaridad, favor, así, de sí, favor. es que como el típico comentario, weón, en redes sociales. Como, Gracias. Como, oye, los Aplaudamos. pacos, weón, deberían hacer una reforma porque creo que funcionan mal. Ah, y cuando te asalten, ¿a quién les vaya a pedir ayuda? Y salen ¿Se acuerdan saco, cuando A la fiscalía le pido ayuda. todos éramos niños? Si te pasa algo en la calle, lo primero que Si te hace, pierdes. si te pierdes, te acerca a un carabinero, te acerca a un curita, te acerca a una monjita, Claro, si voy a terminar Sí, violado, bueno, golpeado. Y ahora, torturado. y ahora acércate al barrista. Claro, así, acércate. Por último el loco Al te regala mentolato, ¿no? Con los Claro. pacos. Claro. Y es los carabineros un trabajo de solidaridad. Y hablando de solidaridad, la Teletón. Oye, sí, pues, es cuático el tema de la Teletón. Yo, por ejemplo, el otro día escuchaba de que, ¿sabes que ahí, yo si fuera Don Francisco, lo que hubiese hecho, lo hubiese dicho... Chupo la cara al lanza. Claro, aparte, lo que hubiese No, dicho... oye, bueno, y a todo esto de degenerados. Aquí hay unimos dos cosas, solidaridad y degenerado por el canal, porque este otro viejo culiado, no sé. Sí, pues ese tiene el año que le piden, pues, weón. Se culió la cuatro dientes. ¿Cómo se llama? Esto va a Pero salir, ¿cierto? No, es broma. O tal vez no. lo que yo iba a decir al tema de la Teletón es que lo que tendría que haber hecho este personaje era haber hablado con toda la empresa y decirle cubra la Teletón por 10 años. Y estoy seguro que calmamos la cosa, le damos una garantía para social para que las cosas se calmen. Porque si te dais cuenta, Y el loco se le hizo. Ni cagando, La el weón Teletón. propone esa weá y se la acepta, que diría la gente. Sí, sí hay plata. Sí, pues, oye, Cabrón, se que arda Chile de nuevo. Hay una pequeña weá que es bastante interesante. Si no fuese por la Teletón, el Estado tampoco le daría. Que no es rehabilitación a la menor. gente, Guau. weón. Porque sí, eso estamos igual es fuerte. sobreviviendo De calidad, de lo calidad. que nosotros mismos nos damos y Wow. le estamos dando a nuestro sector de personas que tienen capacidades distintas, minusválidos, como quieran entenderlo de la mejor manera. ¿Cómo puede ser que el Estado, y estamos peleando porque la Teletón no se va a hacer a fin de Claro. año y nadie está diciendo que el Estado no se hace cargo? No se hace cargo. Pero ¿sabes eso qué? puede ser. Yo igual debo decir de que igual dentro de todo lo que es, por ejemplo, si esto se pasado hace 6 o 7 años, pues ha sido un escándalo. Pero ahora como que siento que la coyuntura ha cambiado de tal magnitud de que la gente llega hasta entender por qué la Teletón no se hace.
Pero la cuenta está abierta todo el año. Porque eso se aparte olvida. que la cuenta está abierta todo el año y además saben de que más allá de tal vez las buenas intenciones y de que en el fondo igual la causa tiene contribuye al bien común y a la protección de un sector. Si en el fondo. Nadie pone eso en duda. No, Lo no, que no, ocurre nadie lo es, pone. es el espectáculo televisivo que es un soberano bodrio, por un lado, y por el otro lado, como el lavado de imagen del empresariado chileno. Y esa cuestión yo creo que es el punto clave, el por qué también decidieron posponer la Teletón. Porque Sí. entendían de que si empezaban a bombardear con los comerciales, que con las actividades, que con esos famosos tours que Más hacen, odio se iba a generar. iba a generarse más conflicto. Disculpen, chiquillos, la Teletón se iba. Se postergó para abril. No, pero Sí. ¿cuándo iba a ser el original? 29 y 30 de diciembre, 29 y 30 de noviembre. Ya. Pero ayer escuché que Mario Kreuzberger salió hablando Llorando, ¿no? que iba a hacer un pequeño gesto para estos días. No sé qué se va, no sé qué va a hacer o va a salir Ha alguien. vivido a costa De los Power Peralta. Ha vivido a costa de la vulneración social. Él es una Sí. persona que se ha hecho millonaria burlándose de gente ignorante, burlándose del weón pobre. Y acá no es como, oh, el weón resentido, es como, weón, ese es el objetivo. Objetivo, ¿Cachai? tú veis- Siendo tú lo veis más objetivo posible, él se ha hecho millonario en base a esta burla y en base a tener estos contactillos basados en la Teletón. Si en el fondo yo creo que difícilmente puedes pillarte una persona que diga, no, esa weá vale una soberana callampa, me importa una mierda y ojalá le caiga una bomba. O sea, como que a ese extremo. Debe haber, sí, pero deben ser pocos. Acá la gente no cuestiona y nosotros, al menos La yo, obra. no estamos cuestionando la obra, estamos cuestionando cómo se lleva a cabo esta obra. Sí, bo. ¿Cachai? Y eso es lo complicado, cómo se está llevando a cabo y la demostración de este Chile nefasto, Este Chile de mierda, neoliberal, pues que al se fin y al quiere cambiar, cabo, ¿cachai? como decía un sociólogo que no voy a dar el nombre, aunque lo debo reconocer como una influencia tal vez para dar mis puntos de vista en el podcast, la Teletón al final es la misa de la lid, pues, weón. Sí, de hecho sí. Sí, Es como, y de la gente misma, weón. sí, bo. De gente misma, weón, que para la Teletón se siente solidaria y paga un poco sus culpas y después sigue teniendo actitudes de mierda con el otro, con el vecino, Sí, weón. bueno, si Claro. te A pueden quienes lo atropellar, te rodean. atropellan. ¿Cachai? Si te pueden insultar, te insultan, te andas con el pico, pero el domingo, ay, la Ya. misa, estamos listos. Y a todo esto, Reset. nos estamos yendo un poquito por las ramas y estamos siendo un poquito como emocionales en el tema. Sí. Con el tema de la Teletón, ¿qué creen que ustedes pasará después de todo esto? O sea, si es que volvemos al tema de la Constitución y volvemos a los temas como políticos y la coyuntura que hay que ver, la Teletón con todos estos cambios que se quieren lograr, se supone que debería desaparecer, pues, weón. Yo creo que lo que podría pasar, que si bien la Teletón, objetivamente hablando, es una fundación sin fines de lucro, lo que se podría hacer es que se siga manteniendo el show, es decir, la campaña de recolección de fondos, que hagan el show televisivo incluso, ojalá que con Bueno, otros criterios. Porque- ¿Eso tú por- crees que debería pasar? Y más, No, de creo una que, forma- no creo que es lo que debería pasar, es como tal vez la apreciación que podrías decir de que es probablemente que ocurra, pero que tal vez con una condición que es clave, que para mí son el tema de lo que donan las empresas. Yo siento que lo que tiene que hacer la Fundación Teletón es sincerar el asunto de las donaciones de las empresas y de que en el fondo no contribuyan con publicidad gratuita para ellas, o derechamente, si es que están dispuestas a hacer alguna donación a la causa, lo Sí. hagan de forma anónima, sin Exacto. tener que hacer de esto un espectáculo, como Claro. decía Clay Marín. Y minorizando también sus impuestos. pues, Y también, Sí, claramente, por supuesto. que eso y ese va a ser es un, igual a y una ese es un, bien y ese es un mierdosa, temazo weón. porque Sí, es como para estar ahí. Y Esa weá, en el, una hora fondo, hablando. en el fondo lo que hace la gran empresa es, puta, ya todo lo que ustedes compraron sin no Teletón, con la weá del logo de la Teletón, ya, todo esto se va a donar, pero a grandes rasgos, puta, disminuye una cantidad de... Continuemos haciéndolo O que- como debiera ser. o De que- la o gente, que la empre- para nosotros mismos. o para que la la empresa gente, derechamente de la donen, gente o que derechamente la empresa, o por último, ya, si se les concede el tema de mantener la publicidad y todo esto, que desde el momento en que parte la campaña hasta el momento en que cierran las cuentas ese sábado en la noche con el anuncio, que todas las utilidades que ganen las empresas se vayan directamente a la Teletón. Yo creo que la weá se disuelva. Yo, en mi opinión, que la weá desaparezca. No Yo- puede ser Oye, que y- sigamos con esa mierda de la ¿Tú Teletón. cachai que existe El, una... ¿Como show televisivo No, o como institución? No, yo creo que el show televisivo, quizás la Igual institución, Sí, Sí. la Que institución el show mantenerla, es que es Por muy- pero supuesto. el show televisivo desaparecerlo, Sí. también garantizarle a estos niños por parte del Estado como un derecho fundamental, weón. Obvio. La salud, ¿cachai? O sea, O, no podemos tampoco ser tan contraproducentes entre nosotros mismos, creo yo.
en cual estamos exigiendo, puta, una mejor salud, pero a la vez, puta, no mantengamos esto quizás por algo simbólico. No, por supuesto que no. ¿Cachai? Yo creo que la weá simplemente debería desaparecer. No, y No. aparte, Pero no la institución, o sea, no la institución, sino El debería desaparecer show todo el televisivo. show, así olvidarse de ese show. Sí. ¿Cachai? Olvidarse Llegar a los de los artistas, entregarle un premio Pues- no, simbólico. weón. Es que en el ¿Cachai? fondo Como el show de la Teletón es como un festival de viña, pero maratónico. Otro festival que debiera También. ser. Bueno, viste en la palestra. Claro, Entonces, aquí la wea vamos a seguir con la manifestación. ¿Se hasta dan que cuenta canse los esa millones wea. que para traer al no sé quién, al no sé cuánto? Por Dios. 1.200.000 No, ya pesos. lo vimos el festival de viña que sí, o no. Sí lo pongo. yo creo que a mí si me preguntáis lo personal, yo creo que el Festival de Viña debería desmayamizarse. Pero más de eso que lo sigan haciendo se logra. Sí, a mí igual, Sí. así como que. Siento que es muy mayamizado y esa cuestión a mí por lo Yo menos no me creo agrada. que Es que luego un por la tongo esa situación actual por respeto a la gente, a las no víctimas puedo pensar de- en un festival de viña. Claro, yo Ya, pienso que por un tema de. No, por así la que contingencia, yo creo que esa creo- wea sería una burla a la gente. yo porque creo porque que- si te ponía a pensar los días previos, la gala del Festival de Viña, una alfombra roja más larga que la chucha y gente huevón haciendo fila para ver con los buenos de la tele pasan con ropa más cara que. Con más, un vestido le cuesta lo que esa persona puede ganar en 20 años y la gente ahí viendo, weón, se ve espectacular. Ya, está bien, ya les gusta ver la weá, pero Pero puta, esa si weá se es lo puro encuentra- canje, po, pero weón, si tú weón. te lo encontrás a la gente, mira, una gente común y corriente se encuentra con los huevones de la tele y los tratan de hablar, muchos de esos huevones ni los van a rajar, los van a mirar con desprecio, ¿qué se cree este hueón que viene a hablar? Weón, hay cuánta vieja culiada que le prende vela a la regla del candoy y cuando se la encuentran le tratan de hablar y se sienten orgullosos porque le dice "Ay, hola", y la vieja culiada así como, "Estas feas culiadas que se creen". Probablemente después se limpia la mano. No, la cara. Sí, po. Con cloro así. Pero aún así, weón, da lo mismo, weón. Si Es una weá que ese. A mí no sí me involucra pregun- nadie, A mí po, si me weón. preguntáis en lo personal si hay una persona que es así, me importa un soberano, creo que sea así, en la medida de que no le haga daño ni a mí, ni a mi entorno, Claro, y que tampoco tenga opiniones, es decir, o que tenga criterios inhumanos, ¿cachai? Sí. Pero en todo caso, claro, entiendo también de que ese show, el de la gala, es una tontería, en realidad simplemente es el show de variedades de la farándula y que a la larga... Que al final una weá Weón. súper ordinaria. Sí, es weón. ordinario. Es chabacano, por la misma razón yo digo que es Se como va- es un show muy mayamizado porque tiene esa cuestión como latina bananera de Miami, donde Que es no- una realidad en la de que que habla- nosotros no vivimos. que no No, y vivimos y la que a modo personal a mí no... Bueno, Pero a mí ya, tampoco me estoy, afecta. ya estoy bordeando los A mí sí, xenofóbicos, weón. así, pero... A mí sí me molesta la weá, ¿sabéis por qué? A mí me molesta, Hace poquito pero... estábamos hablando de la enfermedad mental en Chile, salud mental en Chile, perdón. Y weón, ¿cuánta gente se siente frustrada porque te venden todo el día la pomada de que tienes que ser un weón bacán, exitoso, salir de cuarto medio, te metías en la tele como Carol Dance, tenés millones de pesos y después ves el mismo weón desfilando y tú tenés que sacarte la concha de su madre todos los días para llegar a fin de Sí, mes? pero weón? te digo algo, Nacho, de todas Esa weá yo maneras, creo que- pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero Pero yo sí, creo que, tío. de todas maneras, yo creo que esa opinión sería sumamente comprensible del 17 de octubre para atrás. Del 18 de octubre yo creo que hay un cambio de paradigma Sí. que al final gradualmente ese tipo de pensamientos van a empezar a desaparecer, porque ya la gente adulta igual ya está sembrado con la cultura de la duda y la sospecha que tenemos los menores. Y aparte, weón, esa cagada festival del Estero igual tampoco nadie la pesca. O sea, al menos acá en Chile yo encuentro que la gente no la pesca tanto. Es que lo que pasa Yo es que... creo que, y acá quiero llegar a un punto que no me dejaron porque Sí. me interrumpieron. Ya. Yo creo que el Festival de Viña si lo hacen, puta, ojalá que el humorista, y si alguno me escucha, weón, de todo el humorista que hay, que se vea una rutina y unos mensajes poderosos, weón. Sí, weón. Sí. Yo creo que el Festival de Viña es Hoy en día es el humor. el humor. A ver, nosotros Una tenemos que pensar plataforma. que el humor en el Festival de Viña, El único enclave estrictamente chileno que queda en ese festival. no, y más allá de eso, es el que más marca rating. Sí. Yo creo que Exactamente. Es lo que más se ve, es Sí. lo que más se repite y es lo que más interesa. O sea, todos recordamos Sí. acá las Sí. rutinas del Kramer, más allá de la actuación de, no sé, Europe, ¿cachai? Sí. O sea, tuvo Porque Europe, estuvo bueno, eso ¿cachai? sí, Que yo estuvo pero... bueno, pero no es como vos. Pero si te acordáis Sergio Freire. del Freire o de un NTN. comentario de Del Jorge, de- la última de Jorge Alís la también. última Jorge Ali, el comentario del bombo, las tallitas del bombo que se han Sí. usado, sospechosa la weá. Uno se acuerda de eso, entonces el rol del humorista en el Festival de Viña yo creo que es muy importante. pero Sí. de nacional. Y Es que ese es el punto, porque si bien en las situaciones que estamos, todos tenemos el derecho de esparcimiento, de hacer otros tipos de actividades, pero con el enfoque y que los que están llamados a hacer ese enfoque y los que pueden hablar y transmitir eso, básicamente son los humoristas. Sí, Exactamente. increíblemente. Ya, y hago un llamado no oficial y no serio respecto a que si en el Festival de Viña invitan
a humoristas de mierda extranjeros y no invitan a humoristas que nosotros sabemos que pueden dar ahí un contenido candente, que pueden hay ser que controversiales. cotear esa weá y quemarla, weón, y Sí. Cabrón, hacer mierda a la quinta, weón. ¿se acuerdan? Y dejarla ¿Se cagar. acuerdan que hace 2 años, sorry, había un humorista culiado como colombiano que hablaba de los chistes, y el weón decía, no, vamos a hacer chistes de humor blanco porque aquí puro carabato. Y el weón, ¿qué weón hablaba de que el weón tenía un amante? ¿A dónde está lo blanco ahí, weón? Feo culiado. Ahora sí, loco, pero sí. Sí, Puta, me botaste la flor, weón. Estaba tan inspirado y me cagaste todo el discurso. Ya cambiamos. Mate, tú decías, mate tu el cocina. Nacho te Chichita, corta la la flor. florita. Mira, pero hablando Puta, pero es de... que de verdad, yo creo que, weón, el Sí. Festival de Viña debería hacerse. Y cuando ves, digo, weón, es el momento exacto para que a nivel latinoamericano al menos, weón, se peguen unos buenos chistes y unos buenos palos, weón, a estas cagadas de instituciones, weón. O sea, weón, Exactamente. como la catarsis del pueblo. Sí, Y que la gente, y que en el fondo asuman de que, puta, está bien, los productores de Fox, que son los que tienen actualmente el probablemente no les va a gustar, de que en el fondo quieren hacer el festival latino más de una manera homogénea, pero al final del día estamos acá en Chile y el público que ve esto es chileno en su gran mayoría y en verdad... Bueno, y los artistas que claro, si son de otros países y todo el tema bien, pues la gente que les gusta los ve, pero el tema del humor yo creo que ya es algo que es el único enclave que queda así 100% chileno del festival y al que le guste bien y al que no tiene la libertad de poner el Comedy Central o ver el rompeportones o cualquier otra cosa. Por la misma razón que también, nosotros. claro, por la misma razón tampoco soy como tan antifestival de Viña porque igual en ese sentido yo asumo de que ¿Sabes qué? tengo la libertad, es que ahí, déjame terminar Nacho, es súper sencillo. Aquí uno si tiene la libertad, en especial en verano, de hacer un 10.000 cosas antes de estar plantado viendo ese festival si no te gusta, ¿cachai? Perfectamente Sí, podí, si estáis en verano no tenéis que hacer, te juntes con unos amigos, te tomáis una chelica, celebramos mi cumpleaños cuando estaba tocando el conejo malo, ¿cachai? Estaba con el pijama rosado, cantando ahí. Y después su humorista culiado que decía, yo soy negro, tú no puedes decir negro. Claro, así la cuestión Ah, entera, fome. estereotipo, el Danca Dongando, como creo que se llama el weón. Un weón horrible. Eso. Hablando de... No, yo prefiero Habla- Fanny Dueña. Claro. Ni Ay, siquiera, no. yo ni no- siquiera me acordaba del dongo, no sé cuánto. pero- Todavía, weón, no. Del tongo quilombo. No sé. Weón, yo a la Jani, yo le tenía fe, weón. Yo- Yo le tenía fe y yo no estaba en Pichilemu de vacaciones y no pude escuchar su weá. Yo siento que lo que pasó con esa cabra es de que... No, sé que un día podríamos juntarnos y hablar del Festival de Viña. Sí, me parece una buena Porque estamos idea. alargando más que la Sí, chucha con todo y el además, Festival de claro, incluso hablando de festivales y de eventos de todo tipo, si hay un evento donde se ve que yo creo que sí es propiamente Chileno. autóctono y que tiene sus códigos, su cultura y sus personajes y es una industria de bueno, deportiva, pero de entretenimiento también gran parte del fútbol chileno, donde hemos visto de que una de las cosas más lindas que ha pasado del estallido social ha sido la confrontación, es decir, no la confraternización de las barras. Y cómo en cierta manera también los deportistas y los futbolistas y la gente del mundo del fútbol ha comprendido la magnitud del problema. Cabros, se dan cuenta que los barristas del Colo y de la U se unieron para ir a protestar a Plaza de la Dignidad hoy en día. Igual los políticos culiados y el Congreso y el mismo gobierno son capaces de decir, ya bueno, acá una nueva constitución, una wea parche. No, las pensiones ya, pero hasta ahí no, weón, nosotros somos más unidos, nosotros podemos ir y derrocar a esos culiados. Claro. Creo que es que esa es lo que pasa respecto al mundo del fútbol en cuanto a lo que es la política. Muchos líderes, en este caso leyendas de los clubes, han tomado un poquito carta en el asunto, ¿cachai? Han estado ahí discutiendo sobre el tema. Tenemos el mismo Barty por parte de Colo Colo, Sí, el cual ha estado participando y en el cual recibió esos palos de casa. Hasta acá salió metido en la weá. Cas se metió con la industria del fútbol y con esa cuestión a la gente no lo va a olvidar. Así que se metió en un forro que... Pero ¿qué pasa con todo ello? ¿Qué es lo que se quiere llevar con todo el tema del fútbol? Es que lo que ocurre es de que el debate que se está dando en este momento es de que si la liga está en las condiciones tanto para poder continuar. Hay que considerar un factor que no es menor, que el hecho de que, salvo Colo Colo, Huachipato, Unión Española y la Universidad Católica, todos los demás estadios de la
del fútbol chileno son estatales. Entonces la seguridad tiene que correr de parte de Carabineros. Y con pleno estallido social no están dadas las condiciones, y sumado de que los mismos barristas están llamando a boicotear los partidos, se está generando un debate que ha sido bastante... Igual lo he seguido no tan de cerca como otros, pero sí que ha sido bastante potente. Pero Es que bueno, eso como, ya, y onda, y tenemos unas propuestas, y estuvo el Mago Valdivia metido en todo este tema, dando una super propuesta de cerrar el torneo, salvarle el hoyo a la U, Claro. ¿cachai? Y no bajarlo porque la U están descendiendo. Y porque aparte el CDF va a perder una cantidad abismante de plata si es que la usa a la vez, po. Y subir aparte de eso, Los que tienen que subir. los que tengan que subir, pues, bueno, y crear un campeonato de 20 equipos. Claro. O sea, es que igual en mucho sentido, weón. No es mala la idea, el problema es de que hay mucha gente que vive del fútbol y que no tiene tampoco los sueldos exorbitantes que tienen los de los Ya, clubes pero, grandes. weón, onda puta, lo lamento, pues, weón, hay gente que... Hermano, hay gente que tiene, que lo está vendiendo los locales, pues, Huevón, hay weón, gente hay que gente está que en los locales y que su ingreso paga CDF y paga la membresía al club, y lo cual de cierta forma le está pagando Y aparte hay sueldo un al weón. contrato, el CDF tendría que respetar los contratos, pues, weón. Claro, exactamente. Es decir, No me ahí, hagas con huevo, ahí weón. se aplicaría la fuerza mayor en casos fortuitos. No, chúpenme el pico, weón. Y salió bonito, salió hasta con rima la cárcel. Ya, No, sí, pero el eso tema del afecta fútbol, al tema del fútbol. sí, el tema del fútbol tampoco creo que sea tanto. Yo creo que al final... Aguante Valdivia. No, ya tenemos que pensar de que Valdivia votó por Piñera, Votó por weón. Piñera públicamente. Y luego El Está, weón está repartiendo empanadas. está pagando Ese sus loco, culpas. Exacto, weón. Todo- Se va a dar vuelta Como la muchos chancla. chilenos les pasó. ¿ah? Sí, sí, Ahí- bueno. Sí, Acá, no. ¿ustedes qué prefieren? Y esta es una pregunta ya así como, no entremos ni en detalle, weón, pero ¿qué prefieren? ¿Que un weón mantenga su posición hasta el final y muera así como ahueonado? ¿O realmente diga, ¿sabes que me equivoqué? Bueno, yo creo que hay que hacer esto. Es que yo creo que esa weá, Sí. cualquier loco. A todos nos pasa. ¿Cierto? Como a weón, todos. que- ¿A todos? que te des Y en cuenta todo que- ámbito. Y es súper humano, Sí, yo pues, creo que sí. la expresión máxima de un humano es como reconocer tu error y decir, ya, esta la cagué y puedo reivindicarme de esta forma. Hermano, Claro. hoy soy más sabio de lo que fui ayer. Yo, Esa es yo la creo weá. que a todos los Uber que me subí últimamente, todos me han dicho que se equivocaron por votar por Piñera. La Dora. Y la Sí. mitad son Oye, venezolanos. yo ayer, el otro día pensaba, yo les conté que me puse a discutir el día de las votaciones, pues cuando llegó un saco huevo así como, aquí se vota por Piñera, y yo, oye, y me puse y dije, weón, y tuve una discusión así, y yo pensaba, ¿qué será este weón? Así de weón que llegó pensando en eso. Oye, ¿Qué y- pensará ese weón hoy en día? Oye, ese weón, yo cacho que se ve. Yo cacho que ese weón se mató así. Y como Piñera me fallaste. Pero Sí, sí, bueno. Yo igual sigo diciendo que más que, yo creo que si Piñera salió electo presidente fue más por los errores de la nueva mayoría que por los méritos de la derecha. y por los Ah. buenos que no Obviamente. fueron a votar. No, pero igual, más allá de eso. Sí, No, pero... es que yo cacho que igual era Pero una. weón, la nueva mayoría igual se mandó caleta de cagada. Ah, obvio que sí, bueno, y Y aparte, en el fondo están... y aparte jugaron con... se confiaron, eso es lo que pasó. Después de la primera vuelta se confiaron, pensaron de que con la suma de todos los votos iban a ganar la Piñera y no fue así. No, weón. Sí. Pues, ¿Saben qué weá pasa? Este país culiado está al borde del colapso, ya colapsamos todos nosotros. Y todo esto fue, o Piñera salió presidente gracias a una campaña en terror que se reconoció de forma internacional, que estaba haciendo una campaña en terror atacando directamente a Venezuela, vamos a hacer Chilezuela, hay votos marcados. Weón, un nivel de mentiras, loco, que hasta hoy en día el weón mantiene su postura. Weón, ha recibido El uso de información- bots también. Y da miedo, hubo como duda en los votos, no sé. había Se como- insinuó, se no sé. insinuó la- que se había insinuó- fraude Pero electoral. que weón salió Pero en la caché que- legal, ¿no? Oye, caché que Ah, ya. había dando vuelta un voto. Transmitiendo que había noticias de la legal. No, y- no, y digo que él salió legalmente y que la gente weón, Sí, está no, sí, reinventando esta sí, weá, sí, weón, la- ya está escapando. Es que ya, era weón. una El forma weón para salió hacer legal, elegido por la cantidad de gente No, que pero votó. ojo, que lo que dice el Nacho no tiene que ver con que el fraude lo haya No, no, respecto a promovido eso. en contra de que en favor de Piñera, sino que el fraude era En contra al de en- Piñera, sí. claro, era de que en el Pero fondo caché que igual Claro, rígido que yo dije, cabrón, hablemos con detalle, ¿qué piensan de eso? Weón, terminamos la fuimos en la de media profunda. Chilezuela. Pero si me preguntáis a mí, que siendo bien concreto, sí, yo creo que es mejor que una persona cambie de postura según la coyuntura que está viviendo. Y sí, y si es que muere en la suya, puta, volada de él también, Sí, pues, pues, ¿cachai? weón, igual sí, Hablando de los que mueren en la suya, todo esto, weón, ustedes vieron lo del gringo el Corbin, weón, Chaleco amarillo. el chaleco amarillo allá en Reñaca ayer. Los voy a matar a todos, comunistas. Feo Haitianos, culiao. merece morir ahogados. I wanna kill. Sí, I pero wanna de partida kill la Fort Striker prensa from the lo commies. transmitió como que si fuera de verdad una persona que era del extranjero y como que tuvo miedo y disparó.
Eso como fue- que así lo mostró la así prensa. lo Sí, mostraron. Me estoy guayando. En serio, esa fue, no, Sí. es que él salió... Extranjero salió, no sé qué. Y él lo- es disparó. que- es que lo que- Prensa un poco. De Eso- verdad esta guay que está diciendo es real. Mira, Compadre. es que lo que ocurre es que el tipo, después de que cometió los disparos, él se fue, devolvió a su domicilio y grabó un video, lo grabó hablando íntegramente en inglés y él les decía de que se puso nervioso, que es la cuestión y que por esa razón tuvo esa reacción. En el cual mintió. Y, Por Y su- aparte hay un Twitter Bueno. de él previo en el cual dice que va a salir a hacer vigilancia y cuidar Hong Kong y Reñaca. O sea, lo que yo... Es un la gallo que sensación me da- lleva viviendo años acá. Claro, pero se habla weón, perfectamente sí, español, habla- pues si piensa de que a él le hicieron una entrevista en el The Clinic el año 2013, ¿cachai? El loco llegó... No es que haya llegado así como antes de ayer y el weón se topó con la avanza cagada, no, pues ese weón lleva mucho tiempo acá, el loco es profe, el loco tiene un video en internet diciendo aquí con las mejores armas, weón, que podemos tener, vamos a salir a combatir a los comunistas y la weá... Weón, eso que Tíralo, dice, Noli. eso que dice es una mierda. El weón dice que hay que tirar a los haitianos al mar y matarlos y Y a por- la gente que es pobre y a los negros hay que meterlo a cámaras de gases y weá, así como... ¿Y por qué no de metíamos esa ese onda. weón culiado? Porque es un sea, supremacista ese- blanco, de sí, veras que es el weón. tema. Pero y lo Terrible. otro ¿Qué anda haciendo hoy en yo he Chile? llamado a la gente de la universidad, weón, que si nos escucha, funen a todos esos profesores culiados que son así, weón. Porque esta weá y todo esto, los videos se viralizaron como 25 minutos, media hora después de que quedó la cagada de todos estos videos. Sí. Significa que había un conocimiento que este culiado era así. Claro, pues. ¿Y por qué si alguien hacía clases? Y no sé si ahora, hoy en día seguiría haciendo clases y ahí estaría pecando de inocente. Pero supongamos que sí sabían. Porque chucha nadie lo hizo mierda, weón. ¿Cómo podéis tener un profesor que así piense una weá absurda? Puta, igual ahí los contextos son diferentes, igual por ejemplo en una universidad como por ejemplo en Andrés Bello, ¿cachai? Ahí obviamente el estudiante Bueno. es simplemente un bien de es simplemente un cliente, Ya, ¿cachai? pero da lo mismo. ¿Hay plata Sí, del weón. Estado ahí, sí o no? Sí. Ya, ahí ve cachado, se acabó el weón, lo hacen mierda. Y dejáis la cagada. Y sobre todo ahora, con todo este estallido, weón, un llamado, weón, de mi parte, que si usted ve, weón, profesor que es así de nefasto, un weón así de miserable, weón, Fuera. publiquen la weá, por último, en la clandestinidad y háganlo conocer para Por el nivel ejemplo, nacional, weón. y lo más Bueno, ni weá- siquiera para destruirlo, sino para que tengan un Para que lo conocimiento saquen, con para qué que weón lo estáis saquen, tratando, weón. weón. Lo que No, pasa es te que ese ponía a weón pensar- será profesor. Weón, el otro día, Weón, así de cacha que el loco. otro día estaba en mi y de repente vi una loca así, evidentemente no era chilena porque Exuberante. no, era negra. ¿Ya? No sé si era exuberante o no porque vi que andaba con un uniforme de enfermería y fue como, ah, ya, esta loca vino de afuera, está estudiando acá. ¿Qué pasa si le toca un profe como ese weón, como el John Coyne, que le trata de negro, que le puede tratar... Que weón, yo de creo forma que es racista? una realidad que pasa. pasa más de lo que uno Pasa imagina. más de lo Pero que ahora, uno hoy en día, imagina. con la A mí bombardeo de una gente vez que un llega- examen, fui con unos zapatos que ni siquiera sé cuánto me costó. Estaba dando derecho constitucional, examen. Y el profesor me mira y me dice zapatito capitalista. Y así partió mi examen. Pero, o sea, es una estupidez, pero hablemos... ¿Dónde tiene la cabeza ese profe, weón? No, Hay un imagínense prejuicio las culiao cosas súper ahueonado, que así, pasan. ¿cachai? No, Más qué encima- qué mal, weón. Me encima una papita y después ese mismo profe lo cacharon que tenía el pantalón del terno con un hoyo y andaba sin boxer y se veía un coco salido. Oh, la media volada, weón. Y ese mismo profe creo que fue echado y creo que él mismo lo echaron por discriminar a alumnos por ser mapuche. Por su etnia. Por su Y etnia. por ser tímido, weón. Claro. Y en el cual yo dejé una carta ahí. No, sí está bien. Yo dije, yo dejé una carta. Una Yo cuando carta, congelé, compadre, yo dejé una carta en la escuela y fui a reclamar así, terriblemente enojado. Yo creo que todos, o en su gran mayoría, tenemos historias de gente que sufre de este trastorno mental de andar apuntando a la gente por su condición Sí, social. weón. el clasismo en este país está, es que lo que pasa también Con cualquier el, cosa. Es un el- nivel de enfermedad mental. Ya, el clasismo en este país está completamente naturalizado. Ese es también el tema. hermano, todos se pasan la raja porque ganan 50 lucas más que el año pasado, weón, y son clase media alta, casi dueños del país. Pero en el caso de cómo se llama de este gallo Pero en con este caso, Corbyn, este gallo, este weón era un weón ya piteado. O sea, Sí. sí, estamos de hecho, hablando de una ni persona. siquiera- de hecho, hasta yo tolero, hasta puedo llegar a tolerar el clasismo, pero las weas que decía este loco ya eran unas weas súper desviadas. Claro, pues eran cosas que ya. Incitando a las armas, pues, weón. Sí, Y esta weá, obviamente, saliendo un poquito de esto, antes de que habláramos de esto, Piñera había mencionado, igual que para elecciones, que había fraude, que había votos marcados, que escuchó por ahí.
El mismo weón dijo que habían fuerzas extranjeras que estaban promoviendo, Por estaban favor. como provocando este desequilibrio, weón, y el loco supuestamente Que tenía rumores. que tenía antecedentes que había hecho llegar, y bueno, lo mismo Que iba fiscal a puede estar buscar en la la noticia. fiscalía. Pero ¿sabéis por qué pasa eso, Nacho? Por un motivo súper sencillo, porque Piñera no, de partida ni siquiera es un empresario, era un inversionista, y el loco sabe cómo se maneja el mercado financiero, que ahí, para Es llegar pura a... especulación, po, Es weón. pura especulación y a base de datazos. Entonces Sí. lo que él está esperando es ganar tiempo para tener el chivo expiatorio. Mm. Cabro, de hecho, fiscal Guerra desmiente a Piñera y asegura que no recibió información de intervención extranjera en ataques al metro. Luego que salga un fiscal con nombre y apellido a decir, weón, esto no es cierto, ¿qué credibilidad le queda a ese weón que tiene de presidente? Es que lo que pasa es que al fin y al cabo los que le creen son los que tienen la necesidad de tener el correlato de que son fuerzas extranjeras las que están interviniendo en el país y el problema no es tan profundo. Y también ocurre de que lo preocupante de todo este tipo de frases es de que están llevando a la gente a ¿cómo se llama? A creerse que hay que defenderse por sus propias manos, y por eso Estamos en guerra, po. surge este fenómeno de los chalecos amarillos, donde hay que hacer una distinción de que los chalecos amarillos que están saliendo actualmente no son como los que salieron los primeros días del estallido, Claro. donde ahí el estado de paranoia llevado por la población Claro, y por la reacción espontánea y visceral del estallido llevó que en verdad sí existía tal vez la necesidad objetiva de proteger tus barrios dependiendo de algún caso concreto. Pero en cambio ahora yo veo que los que se están movilizando en base a ese chaleco como algo estético Son los, es meramente reacción. son los pseudo patria libertad. Claro, es como digo, un movimiento reaccionario. Es así. Igual, es así. para mí es fuerte el tema de que esta gente culia salga a la calle ahora y queremos paz y todo el cuento, y no fue capaz de salir a la calle hace 15 años cuando weón, estaba ya la cagada en el país. Cuando la política ya está totalmente viciada, weón. Claro. Y ahora No, salen, no weón. íbamos a tener una mejor política con esta constitución, amarrada a la Sí. dictadura. Pero más allá de eso, los weones no salieron. Es No, que lo que es pasa que le están tocando los negocios, es que sale la weá, po. Hace la semana pasada en Metro Panquehue, Las Condes, weón, una cuadra inmensa es llena que- de pero huevones así da con lo mismo, chaleco así como amarillo. que no buscando solamente odio, po, weón. en Manquehue, es una weá como en todos lados, hay gente Sí, así huevonando y, Pero "Oh, se yo ve quiero mucho más poner-". allá, como es que donde se ve más en Las Condes. Y bueno, te digo esto porque el viernes una de las convocatorias de la marcha era de irse hacia el barrio alto. Weón, y yo caché que los pacos, por más o menos por los Leones, empezaron a dispersar a la gente para que bajara a Plaza Italia, y creo que mucha gente se fue directamente para allá. Pero en la noche, desde Tobalaba, weón, piquetes, no, ni siquiera piquetes, así, weón, era como una invasión de los mortífagos, weón, en Harry Potter, disparando lacrimógenas, y la weá prácticamente fue artificial, le llegó la merca, toda la weá, así, explosiones, weón, innecesarias, tirando toda la gente abajo, porque no podían subir de Tobalaba para arriba, ¿no? Está el derecho a poder transitar libremente, el derecho a moverse, weón, en la weá país culiado. O sea, yo quiero ir a huear a alguna plaza en Las Condes, que iba a salir un weón con un chaleco amarillo y me va a pegar con un palo de golf. ¿A qué nivel estamos llegando? ¿Qué weá tienen en la cabeza? Es que yo creo que ahí el gran problema es de que también esta gente se está reaccionando de la manera que lo está haciendo, tiene que ver porque en verdad muchos de ellos son parte del problema y sienten de que en verdad con un cambio político más profundo del que le pueden ofrecer las autoridades van a perder parte de sus privilegios. Y por esas razones de que también tienen esas reacciones tan viscerales. Y eso sumado también al clasismo que está tan naturalizado en nuestro país. Claro. Pues. Yo creo que tiene que ver más con eso, weón. Sí. Y estos Sí. weones ni siquiera son simplemente buenos que están reaccionando a la prensa, reaccionando. Aparte esta weá de las redes sociales, ¿cachai? Claro, Como del tema del algoritmo. Solo recibir información de gente que te rodea a ti políticamente. Claro, ¿cachai? exactamente. Yo creo que una de las weas buenas que hay que hacer como ejercicio de repente es ver un poco más allá, ¿cachai? Sí, es Por verdad. ejemplo, compartir con gente que weón piensa totalmente distinto a ti. Sí, igual creo que es ¿cachai? necesario. Y de repente y tenerlo en redes sociales y cachar y ver que hay un mundo más allá de solamente la gente que te rodea, porque generalmente es como piensa como tú, po, Puta, ¿cachai? weón. Claro. A mí- yo... Maquiavelo decía de que una de las cosas que uno no tiene que hacer es siempre rodearse de gente aduladora. Sí. Sí. Tenés que Como conocer a Hannibal, tu... tenés que que- por eso le fue como el pico en el festival de Viña. tenés Claro. tenés que conocer a tu A la- enemigo. Tenés que conocer a tu enemigo, como dice Rage Against the Machine. Claro, exactamente. Sin embargo, yo conozco bastante a mi enemigo. Puta, yo estudié en una universidad distinta a la de usted, en el sentido que habían puros cuicos culiados,
cuando fue el movimiento estudiantil en el año 2011, yo fui casi todas las marchas, mis compañeros armando pancartas, así, weón, unos lienzos ahí en el patio, y los weones mirando así como, mira estos weones a toda la universidad que se creen. O sea, hueones que ahora son chaleco amarillo. Exacto, weones que ahora son chaleco amarillo con toda su No, pero igual es heavy, y volviendo al tema de los chalecos amarillos, que es un tema que a mí me parece súper delicado. A futuro, weón, esto a corto plazo, en 2 semanas más, quizás que terminemos con esto, esta weá. Hermano, O sea, ya vemos un weón baleando pero, Pato, a la gente. Y hay Tenemos gente un que lo herido, apoya también. Y po. tenemos gente que lo apoya, y tenemos weones estúpidos como el weón de capitalismo revolucionario, el izquierdo, avalándolo, ¿cachai? Así como un héroe y la weá. El weón es estúpido y mucha gente. Y sumamente así. irresponsable, Claro, ese es sí, el tema. irresponsable. llamando a la alma, o sea, te imagináis, se arma un grupo que se llama... O sea, según este weón, si yo me siento perjudicado porque no se vulneró un derecho como el mío de la salud, yo iba a matar a un político. Así, no, es que es así de absurda la weá. Yo creo que en el fondo... dando gracias, bueno, creo que vi un video, un live que hizo con su papá, que es un weón que debe jalar más que un pato. El loco así como conversando a la cámara, en minuto 18, para que lo busquen si es que pueden. El weón decía que habían zorrones, era una weón que él no podía creer que habían zorrones protestando por el tanque. El weón decía, weón, tú eres la media autopista, da las gracias, zorrón culiao estúpido, weón. Claro, no tiene Conche ningún tu madre. sentido. Más encima es muy vehemente también para hablar, porque por ejemplo, no sé, a mí Está por, jalado. a mí por ejemplo no me agrada, no comparto lo que dice Axel Kaiser, pero sabéis que por ejemplo si me lo ponía en un plano académico tipo en formato seminario, Axel Kaiser lo escucho. Pero este tipo weón, no, pues este weón tipo está tiene- desquiciado, weón ¿cachai? es un weón enfermo. Sí, un weón pues, que claramente, como diría el César de patriarcalmente hablando, Es un un weón tontito. que ya ni siquiera da risa, el weón en un momento llega a dar pena. Es como pobrecito. Sí, yo weón. creo que vomita materia gris. Claro, y además una víctima de los algoritmos, porque lo que ocurre es de que se rodea de puros aduladores nomás. Pues. Claro, o sea, Sí. y de puros niños. Puta, pues, y de weón. puros Sí, niños. evidentemente a ese weón, los que Sí. lo siguen y lo adulan son pendejos de 15 años, pues, weón. Sí, Sí, po. Oye, ¿ustedes cacharon que ese weón tenía un video dando vueltas que estaba preparando gente para ir a las marchas, pegarle a los manifestantes? Y los weones se Claro, armaban escudos así como los que ahora la gente está llevando a las marchas, pero en ese tiempo como unos escudos picados así como... yo- Eran hechos con las DirecTV. las antenas de DirecTV. Tengo DirecTV. Yo con él, yo de él no sé mucho en realidad. Yo tampoco. De hecho, como que lo había visto un par de veces. Y O sea, después cuando lo empezaron a guayar patriarcalmente hablando y que les daba pena, yo dije, voy a ver un video de este loco y caché igual y me dio. Realmente ahí me dio pena, fue como puta pobrecito. Y aparte Sí, que es pues. sumamente bipolar, porque por ejemplo si uno ve lo que decía en sus primeros videos a lo que dice ahora, es un cambio de casi 180 grados. Salud que se va mental, por acomodando. favor, salud mental. Volviendo al tema. Sí, yo puedo, por Pero ejemplo, mentolato. yo no sé, por ejemplo, yo puedo comprender que, no sé, por Roberto Ampuero el loco haya cambiado de ideología, pero después de haber estado 30 años que pasó de ser comunista a ser un liberal de derecha, y además viviendo en Cuba y en la RDA, ¿cachai? Que el loco en cierta manera por lo menos lo vivió, Claro. más allá de que no comparta su punto de vista, pero en Oiga. cambio este loco cambió de idea en menos de un año y medio, po. El loco, ¿Cacharon el video de Charlie Badulaque? ¿qué pasó con el...? Dando todo su apoyo a... Ya, pero ese bueno es un weón nefasto, que ni siquiera- es tan insignificante que ni siquiera... ¿Que Morandé lo pesca? Claro, así. Ay, que paran de culiar, hay que funar a ese weón. Yo creo que Hermano, cualquier se día va lo vamos a Infinity. encontrar pidiendo... ¿Limón? No sé. Es infunable ese weón. Morandé, pero es que loco, si tú cachas que Kiki Morandé es uno de los defensores de Pinocho, sí, un ejemplar como el típico patón de fondo, facho, y que le gusta agarrar para el hueveo a los hueones que son enanos, que tienen algún problema Analfabeto. físico, Sí, po. y le gusta andar rodeo a maraca. Sí, pero ya weón quedó ese weón es infunable. ya está. Modere su lenguaje Nachín, weón, que tenemos Nos que... vamos a ir Funetti. Sí, o nos No, vamos a pero tú Funetti. cachai que- No anda con maraca, anda con peladita. Anda con golf ass. Con las peladitas, las que le enseñan a comer la weá. A las peladitas ser señorita. Claro, las peladitas enseñan a ser Claro, señorita. ese fue una profesión muy en los primeros de Facebook, era una profesión muy bien cotizada. Sí, po. Claro. Traficante de ternura. Era como también Era todos los puta, postdoctorados lo- entregados por la Universidad de la Vida. weón. Claro, y lo real for life. Caché que Claro. una vez en mi universidad hubo un foro sobre la tecnología y los medios de redes sociales, comunicación y toda la wea. Estaba el copano, el guatón, cuando estaba haciéndose flaco, estaba el Ruminot, una loca que dijo que era comunista, que no sé quién era, y otro weón más. Y están así como hablando en un foro y un weón así como que le manda una pregunta como por Twitter al copano. Y el weón dice, bueno, aquí está, no sé, po, José Tanto, que estudiante tal weá, que en su descripción de Twitter dice, se dice ser un catador de columpios.
Catador de columpio, el conche tu madre. Qué weá. Tonto culiao, weón. ¿Qué es esa weá? Un catador de columpio. ¿Y por qué eso lo tenía en Twitter? Sí, lo en Twitter y como que se presentó, le dio el Twitter al loco y como que lo habló y todos nos cagamos de la risa. Después cuando yo caché por pena le regalaron como un teléfono que era como el premio de la primera pregunta. Qué mierda, weón. Oh, qué bizarro, hermano, weón. Hoy lo más brígido es de que después de la mega marcha que hubo el otro día, que hay que decir de que igual fue muy masiva, pues, weón. Fueron... la prensa y los convocantes creo que la pronosticaron con 1 millón de personas, pero hubo un hecho que empañó un poco la fiesta, pero que tiene un trasfondo bastante interesante, que es el del incendio de la Universidad Pedro de Valdivia. ¿Qué opinan al respecto, muchachos, al Montaje. Derechamente. ¿La montaje? dura? Yo no sé, weón, puede ser cualquiera, weón. Sí, O sea, a mí yo no sé si un montaje tampoco O sea, voy a andar como... No tan categórico, pero maquineado, medio raro, porque... es que lo que pasa es que tiene es de esos hechos que deja como el beneficio, te permite Es Que, weón, si es tenéis beneficio. Lacato cerca, que más Lacato, si querés que una weá. No, la Universidad Pedro Valdivia, po, Y no esa weá, po, weón. Es como y más encima el contexto Y de no que porque esté haciendo como diciendo que la vayan a quemar, pero es que la gente, esa weá odia, o si esa weá es la que está más rayada de todas, po, weón. Sí, po, bueno, igual dentro de los que tomaron detenidos por ese hecho quedaron en preventiva, por lo que tengo entendido. Sí, que no están preventivos. Pero creo que dentro de las grabaciones yo vi y veo las llamas desde los Sí, eso es últimos verdad. pisos del edificio, que era un edificio que era patrimonio nacional y que creo que el terreno ya estaba vendido para construir algo ahí, entonces fue como la forma más efectiva de... ¿Hay algo ahí detrás? Puede Hay ser, algo, no hay digo que algo. sea Sí. así, pero... No hay información. Y que haya pasado justo más o menos como a la hora donde la gente empezaba a llegar a la marcha, pues. Sí, Probablemente bueno, esa hora hubiese sido como, oh, sabes que está llena esta cuestión, no, vaya a pegar el pique, pero ve el incendio y te entra la pena, ¿cachai? sí, Pero ¿sabes qué, weón? Igual siento que fue más mediáticamente impactante que hayan hecho mierda al hotel que esa universidad, weón. Sí, porque lo que pasa es que igual lo del hotel fue como, es como muy gráfico, es como algo que si se Claro. lo mostráis a una persona de 60 años queda horrorizado, Dice, porque weón. lo rompen, lo destruyen, si bien ocupan la cuestión para hacer barricadas, pero estéticamente se ve como violento, Se ve po, violento. ¿cachai? Ese No, es el era tema. como un incendio, pues, weón. Claro, pues, y mal que mal, ahí el incendio, a menos de que se hagan peritajes técnicos y alguien esté dispuesto a judicializar ese incendio, lo más probable es de que va a quedar solamente como la anécdota, ¿no? Sí. Lo que sí debo decir con todas sus letras que tiene más pinta montaje que la chucha es este video donde pasa una cabra con un cooler y le prende fuego mágicamente a un banco estado. Weón, Ah, de hecho, veras, esa weón. loca- Fue como un poder de Sailor Moon, no sé. La weá impresentable. Cabrón. Hermano, yo hago mejores efectos especiales weón, en el computador, weón. el Chavo del 8 es Weón, weón, los efectos Infinity War al lado de- Claro, el Chavo del 8 así es como... Infinity War al lado de esta weá. Claro. Oh, la mesa Oye, pero volada. esa weá justo salió con este weón nefasto, el Matías del Río. Oh, weón. Chaleco amarillo. Oye, Hola, soy Matías del Río y soy un chaleco amarillo y como más la weá hace, weón. El y no hombre... conozco el clítoris. Esa es la No, weá. Matías del Río, el hombre que superó la astronomía, güey. Ah, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto falla? Hijo, se la Si vas a pasa hacer- por otro lado. Hijo, no se sé. va a hacer para la mierda en ese momento. Y como... No, no, bro, Lo trato de estúpido. ¿En serio? Sí. ¿Cómo qué pasó? Es que lo que pasa es que están en estos programas del 7, esos que dan en el 24 horas, la hora que Ya, nada. y están invitaron todos- a Massa, ¿ya? Y invitaron a Massa y en un momento el Matías del Río, mientras está en la conversación, le pregunta: ¿y qué pasa si esto falla? ¿Existe la posibilidad si esto falla? ¿Sobre qué? Sobre el eclipse. Ah, weón, en serio. Sí. Y en ese momento el loco le sale una carcajada pero tan honesta, porque ni siquiera fue que lo tratara como algo enfermo, algo estúpido, simplemente se rió como weón, Es como con mi risa digo que eres súper ahueonado. claro, exactamente, no es necesario llegar con mayor profundidad a lo hecho. Oh, no había visto esa weá, lo voy a buscar, weón. Búscalo para que te reas un Lo que rato, pasa hermano. es que en realidad fue que Matías del Río le pregunté a José Massa si el eclipse tiene que pasar por ahí. ¿Cómo? Si el eclipse tenía que pasar por donde pasa. Ah, dale, así pensó que se podía desviar. ¿Qué Claro. pasa si el eclipse no pasa por acá? Pero el tema es que esos cálculos los astrónomos Sí, los tienen. o Si no, pero- no sería eclipse. po. Sí, pues la weá absurda, pues, hermano, y la weá fue así, hiper mega, ultra Precisa. Así una weá de una precisión, pero Milimétrica. Sí, matemáticos. Aparte son matemáticos, son weones que son. Sí, rígidos. son brígidos. ¿Y qué dijo este weón onda después del huevo que le hicieron? No, se quedó Se quedó callado. callado. Ah, O no sé si habrá alguna nota, en realidad como que no busqué, si tampoco era como la noticia.
más brígidas. Y hablando de, ¿cómo se llama? De Sí, hacemos astro. otro tema. Sí, hablando de astro, hablando de temas que tal vez tengan que ver con cosas, no sé si místicas, porque al fin y al cabo la astronomía es algo científico, pero Tiene su mística, po, pero weón. tiene su mística. Onda, para los científicos, los matemáticos, la gente que estudia el cosmos, no solamente es un tema científico, matemático y cuadrado, tiene mística y espíritu, po, weón. Así que vamos a seguir con esto. Sí, pero yo creo que un tema que hay que tocar es que tal vez sea necesario salir un poco de las fronteras de este país y ver el hecho político que marcó el fin de semana, que fue la caída de Evo Morales, que ya sea fue provocada por un estallido, que hay dos interpretaciones aquí, o fue un estallido social provocado por la indignación ciudadana debido a un fraude electoral completamente legitimado, o por otro lado un golpe de Estado. Que ese yo creo que es un debate tremendo que podríamos dedicarnos horas y horas y... Pero es que ese es un tema que perfectamente lo podíamos extrapolar hasta Chile, pues, weón. Obvio, por ¿Cachai? supuesto, ¿Esto fue un estallido social o fue algo provocado por el agente extranjero externo? claro. ¿Cachai? Por esa razón igual creo que hay que ser más o menos responsable para opinar al respecto, porque por ejemplo yo perfectamente podría decir, en esto está involucrado Estados Unidos, están involucrados los canutos brasileños, pero sería como, por ejemplo, me burlo pero, Sí, bueno, pero me burlo de los momios de Hermano, acá que hicimos hablan. un programa Sí, basado en los fake news y las teorías conspiracionales, así ya weas que no tenían ni pie ni cabeza. Así, pues, y cómo se llama, Valentina tiene cierta información al respecto que nos puede brindar Bueno, sobre la situación boliviana. Pues. Hay que partir del hecho que Evo Morales, cuando partió en el año Partiendo, ¿quién es 2000, Evo? Así como el describámoslo así, ¿quién es expresidente Evo? de Bolivia. Ya, pero ¿quién era? ¿Qué hacía Evo? Evo Morales ¿sí? partió en el 2006. De verdad, él, en el sentido para gobernar, abogó por los derechos y los principios de las personas, de los orígenes de Bolivia, por su pueblo originario, así ganando la presidencia en el año 2006. En este primer periodo hizo una reforma a la Constitución en cuanto a la reelección para la presidencia, y que esta reelección fue efectiva cuando fue su segundo mandato. Ya. Por lo tanto, en su segundo mandato, como fue efectiva, lo habilitó para poder hacer un tercer mandato. Esta modificación de la Constitución. Usó... Pero esa wea igual es fea, weón. Para mí no, yo no veo ninguna apreciación positiva de Igual eso. lo había Ya. visto. eso, Fuera de que eso es lo que pasó técnicamente y jurídicamente, eso es lo que pasó. Evo Morales en su primer mandato, hay que tener en cuenta que en realidad fue toda una revolución cultural Claro. que llegara Evo Morales a la presidencia del país. Estadísticamente se habla que hubo una evolución económica en Bolivia. Además de haber una evolución económica en Bolivia, también hubo una baja en la tasa de la pobreza de Bolivia. Pero alrededor del 2016 ya la gente está bastante aburrida de Evo Morales. De hecho, hubo un referéndum entre el 51% de la población boliviana ya no quería que Evo Morales continuara en el gobierno del gobierno siendo presidente de Bolivia. Y ante esta negativa, Evo Morales dijo que le estaban violando o querían censurarle sus derechos políticos y sus derechos humanos a poder optar a este derecho que a través de la Constitución podía seguir obteniendo. Así, el Tribunal Constitucional de Bolivia se pronunció ante esto y dijo que efectivamente le dio el fallo a favor a Evo Morales. ¿Qué pasó después de toda esta historia? Bastante, por cierto, resumida. Es que en las elecciones ahora de octubre estaba Evo Morales, la primera vuelta ganando del 85% de los votos, llevaba un 45% y 38% su opositor. Y tenía la cualidad de pasarlo por 10 puntos, que en ese momento no se estaba dando, para poder ganar en la primera vuelta. Así, 45 Evo Morales y 38 Mesa, ¿verdad? Sí, Mesa. Mesa.
no estaba ganando en la primera vuelta, por lo tanto se tenía que ir a segunda vuelta. ¿Qué pasó de repente? En Bolivia, durante 20 horas, se dejó de comunicar a todos los bolivianos al respecto de las votaciones. No se supo más de las votaciones, no se supo nada más. Después de que se cumplieron estas 20 horas, de repente se supo que Evo Morales había ganado por más de 10 puntos a Mesa. Eso se justificó en el hecho de que se supone de que los votos rurales que allá en Bolivia se demoran mucho más en contar y que los votos rurales en cierta manera el voto fuerte de Morales. Ya, pero ¿está contabilizada esa hora o está fuera? Bueno, ¿esas 20 horas están fuera o dentro del plan que tenían? Porque estaban esas 20 horas contabilizadas en la cantidad de horas que se podían demorar los votos rurales. Es que se dejó de informar simplemente. Se dejó de informar, o sea... Ya, ¿viste esa weá? Es como Se cuando- ve como el hoyo, Es po, como, Sí. cuando, Sí, es obvio. como cuando Piñera le preguntan, oye, ¿qué opinas sobre los ojos perdidos? ¿Cómo se quería? Hola, Claro, chiquillos. weón, es lo mismo, tú decís, yo ese weón es enfermo. Y acá en este sentido tú decís, no, esta weá es rara. Y luego de eso ya Evo Morales tomándose el lugar, por supuesto, comentó y dijo que se temía un golpe de estado para él y que la mejor solución para esta situación iba a ser declarar estado de emergencia. Y declaró estado de emergencia en Bolivia. todavía conocía. Y no lo ves con Pasó todo el mes, obviamente se dieron todas las situaciones que emanan de un estado de emergencia y además de la situación de la contradicción que aún no se solucionaba de los votos, la gente el Claro. descontento y además la gente que lo apoyaba, entonces a las calles salió de todo. Sí, pues, y además de que igual ahí lo que trató de hacer Evo Morales fue de decirle a la OEA que auditara la elección, pues cosas que al final se dieron. Este- El problema es que ahí hay un punto que deja de ser, que a mí me genera mucho ruido, el hecho de que yo considero en comparación, tal vez haciendo una comparación con el proceso venezolano, yo siento que Evo Morales igual trató de mostrar una cierta apertura, Sí. cosa que no ha hecho Maduro, que no hizo Daniel Ortega en su minuto, pero que tampoco la oposición supo responder de mejor forma. Y además de que pero lamentablemente la situación se terminó agudizando. Y bueno, al final yo creo que esta es una noticia en desarrollo y hay Sí. que ser un poco responsable igual para informar al respecto. Pero de todas maneras me gustaría comentar que hace poco escuché y que incluso que voy a averiguar al respecto, de que se supone de que uno de los grandes financistas de la caída de Evo Morales fueron los senadores latinos del Partido Republicano. Mac Rubio, no recuerdo el nombre de los otros dos, pero que son aliados de Trump, que son de origen latino y que son de derecha dura. Y que ellos fueron grandes gestores de este golpe de Estado. Pero, es decir, si lo interpretamos como un golpe de Estado, sin perjuicio de que, si me preguntan en lo personal, yo creo que Evo Morales cometió un error garrafal en el tratar de apenarse tanto tiempo al poder. Yo creo que tendría que haber sido un poco más prudente en ese sentido y haber dicho que... Va a pasar una generación de recambio. Claro, Es lo que o que yo el te candidato dije. o que el candidato hubiese sido Álvaro García Linera, que es una persona sumamente culta y un líder político tal vez no tan carismático como Evo Morales, pero sí que tenía la capacidad técnica y las habilidades como para haber sido presidente. Como más o menos la misma que pasa en Rusia con Putin y Nebel. Es que eso es lo que yo te dije Sí. cuando estaba sucediendo todo este boom boliviano, que me llamó mucho la atención respecto, claro, a la información. Esto de dar declaraciones a la primera weá que yo vea y que me convenga, y decir, oh, está cagada, y no tener la claridad de lo que está sucediendo, Sí, y decir, no, un golpe. ¿Cachai? Y yo les dije a usted, yo borré un weón que puso en golpe en Bolivia y el capitán, chaval, lo borré, el culia me molestó esa weá. Porque ese mismo weón estaba publicando weá cuando estaba recién quedando la cagada en Chile, recién el estallido social en Chile. Ese mismo weón, hoy se están escribiendo que esta weá es de los rusos, que está por Cuba y la weá. Y no podéis ser tan Bipolar. doble estándar, weón, o sea, Sí, obvio. ¿cachai? Porque Sobre todo cuando Hay que tener pruebas. hay un, hay que un tener pruebas y ser prudente, movimiento compadre. social. Y cuando hay un descontento. en ¿cachai? desarrollo. Y un descontento solamente en Latinoamérica es una guaya que está abarcando el mundo, ¿cachai? Sí. Claro. Hermano, Entonces, bajo ese contexto, me pareció como impresentable que este weón pusiera esa weá. Dije, no, este weón lo borro, no puede estar en mis redes sociales, este weón es un saco weá, y lo borré. Entonces después pasó el tiempo y todo,
Y yo hablé acá con el Camilo. Y yo le comentaba eso, porque sea lo que sea, el cagazo de Evo fue el apernarse, po, Sí. ¿cachai? Sí, Claro. a la gente se aguala una sensación de confianza súper grande. Es cosa, imagínate, hay gente que está defendiendo hoy en día a Evo, pero critica a los senadores que llevan 20 años. O sea, ¿cómo puedes ser tan ahueonado y tan contraproducente en tu opinión, cachai? Y ese es un problema. El Evo, ¿qué tendría que haber hecho? Si el hueón fue un beneficio para Bolivia, cosa que yo no tengo clara, ¿cachai? Yo te puedo decir si... Estadísticamente lo fue. Entonces, Sí, ¿qué tendría que sí. haber hecho él? Hueón, en su mismo partido haber levantado a alguien, pues, ¿cachai? Obvio. A otra persona. Cosa que hicieron los peronistas en Argentina. Claro, y por eso siguen con el peronismo hasta hoy en día, Sí, pues, bo. ¿cachai? Pero eso tenía que haber hecho Evo. Entonces la gente, ¿con qué sensación quedó, weón? Con una sensación casi de que el weón estaba ya, pero soldado en el suelo. Claro, pero Claro. del principio, el hecho de que haya hecho esta reforma, que se hizo válida en su segundo mandato, y que en ese segundo mandato dijeron, bueno, Claro, no cuenta desde no cuenta desde el primero. no cuenta desde el primero, cuenta desde ahora. Desde ahora. Y ahí lo habilitó para un Para tercero. un tercero. Y aparte de este tercero venía un cuarto. Exacto. ¿Cachai? Y ahí la gente, weón, dijo, corta hueveo, po. Ya la gente está aburrida, Exacto. po. Eso le da una desconfianza terrible a Obvio. la gente. No, y Entonces yo creo que este va a ser un tema en desarrollo. es un tema en Qué desarrollo Pero yo creo porque que primero hay que tener un poco de altura de mira. altura de mira y ser un poquito más frío para mirar estos temas, sobre todo porque es un tema que, para ser honesto, no es muy vinculante a nosotros, porque nosotros tenemos nuestra cagada acá, Sí. entonces lo podemos ver un poquito más frío. Y si vamos a verlo de esa forma, yo creo que hay que esperar un poco para dar como la apreciación. Contar con más pruebas. o Sí. contar con un Por poco más ejemplo, de lo desarrollo de la que, apreciación. por ejemplo, la tesis que te digo de los senadores gringos, no tengo mayor información, así que no pienso dar una que sea como una verdad absoluta. Simplemente una información que me llegó de Claro, record. porque Pero está- sí, la OEA confirmó que había una irregularidad. Sí, en la eso también elección. supe. Ese Incluso sí por es eso, un hecho. incluso se supone Ese de es un que ese fue el gran detonante de que las fuerzas armadas bolivianas le hayan Exacto. pedido la renuncia. Entonces igual es como fuerte. Entonces acá tenemos dos teorías, pues, en cuál nos quedamos, eso ya queda a criterio de cada persona. Yo creo que la mayoría. Pero hay que tener, Sí. yo creo que más allá de eso hay que tener un poquito de resguardo Sí. Y evitar dar el comentar- espacio a que... Aparte las claro. cosas no siempre son blanco y negro. Claro, Sí, Puede no, que estamos un poquito claros. cada una. Mira, a mí si me preguntáis en lo personal, yo creo que para analizar el caso Bolivia, yo creo que hay que ver qué va a pasar después. Sí, Si es que pero- hay que ver si se va a repetir la elección, ver qué se van a difícil. tirar. Es difícil Entonces, ¿qué dar una opinión. ahí, claro, ahí yo creo que lo más sensato sería que Mesa fuera el presidente, porque fue el candidato con más votos, que no fuera Evo. Claro, a menos que vuelvan a llamar Que yo creo que si llaman una a una elección legítima. La Claro. pregunta del millón, ¿qué pasaría si en esa elección legítima el MAS, el partido de Evo, llama a otro candidato Estaría y gana? perfecto. Claro, esa va a ser la prueba de Podría fuego. ser. ¿Cachai? Perfecto, po, Sí. Si en el fondo eso es lo que tendría que haber hecho él voluntariamente. Lo mejor Sí, que bo. le podría pasar en realidad al pueblo boliviano es que si hiciera el procedimiento nuevamente de una manera Claro, limpia claro. y que sus derechos estén salvaguardados Claro. durante este tiempo. Y ya es un hecho que De Evo hecho- Morales no sería el candidato porque se acaba de exiliar en México. Sí, está ahí con el Sí. señor Andrés. ¿Salió López. del país? Obrador, Yo no el tenía AMLO. claro que había Yo salido. ya había visto que se iba, creo que se iba a Ahora, Sí, recibir el Argentina, presidente pero más sí. kawaii de todo. Sí, o Es más kawaii, kawaii. yo encuentro que el kawaii Encuentro que tiene aire a mi papá, weón. la dura. Sí. Sí, es como la postura, es como habla, así es como. Sí, es como súper, calmadito, es como fraterno, es como... Bueno, Ah, simpático. Sí. Yo igual no cacho mucho de lo que ha hecho él, weón. Sí, tengo un desconocimiento de su. ¿Cuánto lleva? ¿6 meses? un año, un poco más de un año. Chucha, ya caletas. Pero ahí, bueno, en realidad en México los problemas que tiene el país son demasiado grandes como para... Es un mundo en sí mismo, pues al fin y al cabo yo diría que hasta un subcontinente, lo mismo que pasa con Brasil. Sí. Son países que son tan grandes y son tan colosales y tienen tanta gente que son un mundo en sí mismo. Y interpretarlos de una forma homogénea es complicado, es súper complicado. Lo mismo pasa con Bolivia. Así que yo creo que voy a dejar como tarea para la casa tener mayor información sobre O Bolivia. darle la un próxima- tiempo, Juan, dejemos Y darle un que tiempo, pues, sí, esta weá pasó como ayer, que ¿no? decante. Sí, Sí, yo a creo que ver. hay que hablar de esto, pero dejando de cantadito. Así. Claro. Creo que Pero, preocuparnos pero aparte- no, pero que no se tome las palabras del señor Piñera porque no deje que pase el tiempo. No, que ya no puede, pues yo no creo que no, yo creo que no tiene cara ni siquiera Juan criticar a ni siquiera- Maduro. Ni siquiera Sí, tiene pues. cara de opinar de lo que está pasando en Bolivia. Se han fijado que comparan aquellas frases que ha dicho Maduro superponiéndolas a las que ha dado Piñera. Sí, pues. Ya no sabe las palabras de Piñera.
para Exacto. autocriticarlo él mismo, weón. Sí, No puede ser que un hombre sea tan el interés o el poder y Hay dar un un hombre discurso. tan. Puta, El famoso tweet. Ese tweet culiado. Igual que este del saco wea Felipe Gas, que dijo que en estado de crisis no hay derecho humano, una wea así. Sí, eso lo hablamos y yo cacho queríamos desarrollarlo en su momento. Sí. Así que eso, estaríamos acabando con el programa. Son, ¿cuántos? 2 horas, weón. Oh, qué terrible cómo pasó. Yo no sé qué persona podría llegar al final de esto. La verdad, Puta, el que lo edita. puta, yo lo edito y hay gente que si lo escucha entero. ¿Es de verdad? Puta, a mí un día un loco me dijo, oh, ¿sabes que me gustó el programa? Lo escuché completo, pero me gustó la parte en la que hablaron que se habían culiado un travesti. Dije, ¿qué wea escuchaste esta wea? ¡Qué mierda, hermano, weón! ¿Pero en qué momento hablamos esa weá? Claro, si quieren saber eso, escuchen todos los programas. Es una historia increíble. Va por partes. Oh, Ah, weón. oh, no Así lo que puedo eso, creer. pues nos despedimos del programa, así que alguna apreciación, un saludo o algo. Aguante Yo quiero Chile. mandarle un cordial saludo a los compas del segundo D, Arturo Alessandro y Palma, Pito Copete en el alma, Arturo Alessandro y Palma. A mí Aquí, me gustaría hacer un llamado a la gente que tiene chaleco amarillo en los autos, que se los pasen por la raja. O sea, literalmente, se limpien el culo después de cagar así, y los dejen ahí como en las condes, tiran el suelo para que los buenos se indignen. Bueno, cuando haya un lesionado grave, otro lesionado más, no por arma, por pistola, sino por algún palo, alguna weá, hermano, a mí me dan las weá, voy a ir allá a hacerme el chaleco amarillo, a pescar un viejo culiado, me dar una patada en la nuca y voy a salir corriendo. weón. Y voy a andar de chaleco amarillo y los pagos no van a hacer nada. Ah, sí, yo leí Sí, es una como weá. una inmunidad. No, yo leí una weá de eso, de que onda, para salir a las marchas hay que ir todos con chaleco amarillo. Y con weón, camisa. Para que pasen todos piolas. Y con camisa. Ah, y yo quería darle un agradecimiento a nuestra invitada random de hoy. Que A en nuestra, realidad- nuestra suscriptora. No, sino la suscriptora que No, nos escribió. Soy la única suscriptora. La única suscriptora que tenemos. De hecho, voy a ser la única que va a escuchar esto. Te vas a ser la única que la va a escuchar. así. Y mi dedito para arriba. Claro, con un like, le dar su like y su comentario. Así, "Ay, me gustó el programa. así, Me muy gustó bueno esa tu niña voz". que habla. Esa niña que habla así, desde una cuenta culiada fake. Así. Claro. Después va a aparecer alguien y le va a poner abajo comentarios bot. Claro, sí. Sí. Y voy a hacer Así yo. que eso, chiquillos, yo quería darle gracias a ustedes por haber podido darse el tiempo de grabar esto y nada, pues ojalá sigamos y que no quede la cagada en un tiempo más. Y por ¿Ya? si acaso vamos a dar la ubicación para el que quiera encontrar el capítulo perdido del primer capítulo y la historia cuando hubo una supuesta violación o relación sexual con un travesti. Ese va a estar oculto en un cassette que vamos a dejar oculto Claro. dentro de la De la ¿cómo se Plaza de llama, Dignidad, en Plaza de en Dignidad. Plaza de vamos a Dignidad. hacer- No, ahí va a estar el mapa de cómo llegar a la wea, pero Ahí vamos a hacer un juego. un juego ahí por Así parte- que eso, chiquillos, chiquillas, gente, que estén bien, cuídense. El Un mejor abrazo país de para Chile. todos. Aguante, Gustavo Gatica. Sí, Sí, aguanta bueno, Gustavo aguanta, Gatillo, aguanta. gran valor, compadre. Chao, weón, y cuídense todos. Y aguante, cabros, que somos el mejor país de Chile. El Nos vemos. mejor país de De Chile. Chile. ¡Chile! ¡Carol Dan con Chitumare! Que lo dan chúpalo. ¡Carol Dan, sapo y la concha de tu madre! Cabros, ¿sabían que Carol Dance en México Sí, le sí, dijeron- imaginar, no sé.